Bienvenidos a la reunión anual de agencias de marketing. Y hay demasiada información, todas las cosas están cambiando, mañana es algo distinto. Entonces yo me he encontrado también las empresas que no tienen claro por dónde ir. Todos los días tengo la sensación de que me he perdido algo importante. Tengo que estar todo el día actualizándome porque me da miedo quedarme atrás. Es una herramienta que tiene que formar parte de nuestras vidas y lo que no se puede hacer es mirar para otro lado. Ciudadanos formados en IA son ciudadanos que tienen más capacidad de tener un sentido crítico hacia la IA. O sea, darle la espalda a la IA no nos va a hacer más fuertes ante la IA. Se está invirtiendo ahora en lo que llaman reskilling de empleados, pero a nivel masivo. Hablabais de gente que tiene recelo, pero hay mucha gente que todavía es ajena. Se quedan fuera de la ecuación, es que es así de fuerte. Ahí es donde el concepto de aplicación de IA responsable es importante, yo creo también, y esa explicabilidad del algoritmo y esa transparencia algorítmica que tiene que tener la inteligencia artificial, que se entienda la caja negra. El tratar de desmitificar el modo en que una nueva tecnología entra en el imaginario colectivo como algo súper negativo, que se asocia a la trampa, se asocia al copiar. Y es que ¿cuándo se apuesta verdaderamente por la formación? Pues no siempre, porque si no sabes pensar, eres más fácil de controlar, eres más fácil de perfilar. Esa autoconsciencia, yo creo que esa es la clave a la que no se ha llegado y que falta para la IA general y que además puede ser la que dé más miedo también. Hoy tengo el placer de moderar la mesa de debate sobre IA, inteligencia artificial, y tengo el placer de contar con este plantel tan bueno. Doy muchas las gracias a Antonio Serrano Acitores, abogado, empresario y profesor, por estar aquí, a Daniela Goicoechea, CEO de Brandcrops, a Diego Méndez, CTO de Taylor Hub, a Ernesto Bustamante, consultor y profesor en Aula CM, a María Lázaro, socia y directora de Mayansi, y Iñaki Tobar, socio, IA manager y CCO de Webpositor. Bienvenidos y muchas gracias por participar. Gracias. Vamos a hablar de muchos temas, pero casi me gustaría empezar porque nos contéis y le contemos al espectador cómo estábamos con la IA hace un año y cómo estamos ahora. ¿Qué pequeña evolución veis que estamos llevando? Y más o menos si podemos al final dibujar cuál es el estado actual un poco de la IA. Yo creo que si hablamos, hay dos niveles aquí. Si hablamos a nivel corporate, que antes backstage lo estábamos comentando un poco, a nivel corporate, hace un año se estaba testeando la IA. Vamos a implementar esto de verdad en la agencia, en la empresa, vamos a meterlo, vamos a hacer pequeñas pruebas piloto. Y ahora, este año, están habiendo empresas mega gigantes que de repente han comprado 15.000 licencias de Copilot, por ejemplo. Estábamos hablando eso a nivel corporate. A nivel personal, creo que hace un año, y creo que me incluyo casi personalmente ahí, todavía estaba en plan niño con juguete nuevo, herramientas súper chulis y tal. Y este año yo ya estoy en plan on fire, siendo más productivo que nunca en mi vida. Entonces, para mí ha habido una evolución muy clara en esas dos áreas concretas. Como integración parcial e integración completa. Antes te metías de vez en cuando en ChatGPT, ahora todo el día pasas el día en ChatGPT o en tu IA de confianza. Y eso está vinculado, a que se han multiplicado cada vez más las aplicaciones de inteligencia artificial, pero además muy dirigidas a muy nicho, que a su vez se puedan también integrar e implementar unas con otras. Entonces eso facilita muchísimo la usabilidad y lo que tú dices, el aumentar la productividad personal y laboral. Justo, es muy complicado que una aplicación que utilicemos en nuestro día a día ahora no lleve incorporada una parte de inteligencia artificial o esté basada completamente en inteligencia artificial generativa, ¿no? Ese es el mínimo estándar. Si no lleva IA incorporated, no la queremos. Yo creo que desde el punto de vista de los profesionales hemos pasado un poco de una visión de la IA puede ser una opción, la IA es algo que yo puedo adoptar o no, a la visión de que la IA es algo ya inevitable y que hay que estar preparado y formado para poder afrontar los retos que Es que no es opcional, es que la IA ya no es opcional, porque o cambias o te cambian, ¿no? O eres distinto o eres barato, o eres distinto o eres sustituible, y la IA te hace, pues además potencia tu productividad, lo que estabas comentando. Yo distingo entre plano personal y también plano profesional. Plano personal, estoy emocionado porque cada día hay novedades y no paro de trabajar con novedades. Plano profesional, creo que efectivamente hemos pasado del testeo en muchos sitios a empezar a aumentar la productividad, pero también preocupado porque veo que hay mucha gente y muchas empresas que se están quedando atrás. Es que tal cual lo estamos viviendo nosotros, que estamos en esta mesa, lo vemos como algo abrumador, que todo pasa todos los días y todo cambia, pero el común
no está enterándose de la gran mayoría de estos cambios ni de... Más que abrumador lo vemos como algo natural, lo que decimos, implementarlo, pero eso hace que aumente todavía más la brecha entre quienes lo están utilizando y están aprovechando una curva de aprendizaje que todavía es relativamente sencilla, por muy abrumados que nos encontremos, pero estás dentro de la curva de aprendizaje continua, ¿no? Y quienes no se han incorporado, que pueden tener incluso un cierto rechazo, prevención, que están esperando a ver esto qué ocurre, y cómo me afecta, cómo no me afecta, en lugar de buscar la oportunidad de empezar a implementarlo. Y eso sí que para mí eso es una preocupación. Se está poniendo mucha Esa gente brecha que se de está lado. abriendo entre los que sí y los que no, y de los que no, los que están no solo que no, sino que además lo rechazan. Es que fíjate, María, que nosotros en el fondo somos una burbuja, en cierta medida. Es decir, estamos en una burbuja y a mí hay una cosa aquí que me preocupa y es que cuando la tecnología va más rápido que la educación, se genera sufrimiento social, mientras que cuando la educación va más rápido que la tecnología, se genera prosperidad. ¿Y cuándo ha pasado eso? Claro, bueno, ha habido momentos en la historia en los que sí que se ha apostado por la educación. Yo creo que estamos en el mejor momento de la historia para poder formarnos, tenemos los mejores medios, pero hay mucho rechazo por el miedo, ¿no? Y claro, ahí lo que decía a mí, Marie Curie decía que tengo miedo hasta que conozco, por lo tanto tenemos que hacer una apuesta clara e invertir en conocimiento. Hay países que están ya con estrategias de incluir. Trump ha aprobado una orden ejecutiva para incluir la IA desde las etapas más tempranas. Emiratos Árabes también. Aquí en Europa ni está ni se le espera, al margen de que pueda haber incluso una obligación de alfabetización en el reglamento de IA, ¿no? Entonces, En el entorno corporate, lo mismo que os he dicho antes, se está invirtiendo ahora en lo que llaman reskilling de empleados, pero a nivel masivo, porque si no, ven que se va un montón de... se quedan fuera de la ecuación, es que es así de fuerte. Y hay una palabra más al hilo de lo que decía María. Si hace un año estábamos todos con ilusión, yo no sé vosotros, pero yo ahora, aunque la mantengo porque sigo siendo un chaval para estas cosas, pero de verdad que ha entrado para mí en juego la palabra FOMO a muerte, porque todos los días tengo la sensación de que me he perdido algo importante. Sí. Tengo que estar todo el día actualizándome porque me da miedo quedarme atrás. Pero y tú eso no me preocupas, ¿eh? A mí me preocupa que te llegue una empresa, te pide una consultoría y te dice, quiero hacer IA. Y dices, ¿pero para qué? ¿Qué es lo...? Quiero hacer IA. Dice, no, pero dame... Y es esa, por eso mismo. Y eso es lo que me preocupa. Sí. No hay tiempo para pensar antes para qué quieres exactamente, cuál es la estrategia, cuál es el objetivo de todo esto y después actúes, ¿verdad? Es que la pregunta no sería quiero hacer IA, sino quiero mejorar mis procesos, quiero mejorar mi competitividad, quiero desarrollar nuevos productos y en qué momento de toda la cadena la IA tiene que intervenir y cómo hago que intervenga. Sigue No siendo una solo ya herramienta. generativas, sino automatizaciones que me permitan ser más Acuérdate productivo. de las palabras transformación digital, que te llegaba una empresa y te decía, me he transformado digitalmente. Y le decías, ¿qué has hecho? No, le he dado un iPad a todos los empleados y tenemos ya cuenta de Instagram. Esa era la transformación digital. Pues con IA les está pasando un poco lo mismo, yo creo, ¿no? Pero porque estamos bajando mucho a lo que es la aplicación concreta en lugar del marco y entender para qué me puede ayudar, cómo lo puedo implementar y a partir de ahí ya cómo lo puedo aterrizar. Estoy yendo a la usabilidad y a la aplicación concreta y además sin un marco estratégico y eso es complicado. Y lo que tú decías de la importancia de la educación, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Quizás el problema que está viendo en Europa es que hay un marco de competencias digitales que hay que aplicar y hay el Next Generation que se pone en marcha, pero al final el ritmo de aplicación y la propia concepción de cómo aplicarlo difiere tanto y tarda tanto realmente en implementarse que tienes al mismo tiempo el debate de, oye, bueno, el debate o la idea de algunos de tenemos que formar en competencias digitales, la inteligencia artificial debería ser transversal, mientras en la calle el debate que tienes es sácame la tecnología de las aulas y tengo que volver a las bases porque la digitalización de la educación está causando estragos entre los jóvenes. Claro, en lugar de tener un debate sosegado sobre cómo hacerlo. Claro, es que y con la IA puede ocurrir lo mismo, ¿eh? Claro, es que hay que diferenciar entre táctica y estrategia. Y claro, no hay una estrategia clara, sino movimientos inmediatos y efectivamente todo el tema está ahora de quito las pantallas, es que probablemente, ya lo decía Aristóteles, ¿no? La virtud está en el término. Y también entender en qué momento hay qué cosas, ¿no? Porque quizás a los niños primero hay que enseñarles pensamiento crítico, ¿no? Y cómo decidir y cómo tratar la inteligencia artificial antes de abrirles el espacio para... Pero para eso hay que Para empezar que por haya meter lo que sea. asignaturas como creatividad, por Por ejemplo. supuesto. O pensamiento crítico, o sea, cualquiera de estos. Yo creo que las aulas, por lo menos como la CM, ahora tienen una responsabilidad importantísima por eso, porque tienen que dar las bases a una gente que ya creció, ni siquiera es que está comenzando con inteligencia O artificial. sea, que el cambio Totalmente. de paradigma de la IA al final no es el tecnológico, sino el de mentalidad, absolutamente. O sea, debería ser una transformación cultural
más que una herramienta concreta u otra, y estamos hablando de entorno corporate, pero hablábamos antes de o sea, nosotros la burbuja en la que estamos, nuestro miedo es no estar al tanto de todas las novedades que van saliendo y como quedarnos atrás incluso dentro de ese círculo, ¿no? Hablabais de gente que tiene recelo, pero hay mucha gente que todavía es ajena a todo esto, que ni siquiera lo está utilizando en su día a día para uso personal, ¿no? Entonces la parte de educación a mí me parece clave y viene de la base del pensamiento crítico, de creatividad que comentabais. Lo que sí que creo es que es una herramienta que tiene que formar parte de nuestras vidas, y lo que no se puede hacer es mirar para otro lado o prohibirlo o no introducirlo en las aulas. O sea, todo ese tipo de debates me parece que pierden un poco el foco de lo que realmente teníamos que estar pensando yo ahora. creo que el error es que de alguna manera estamos viendo como que la IA es como otro paso más tecnológico, como otra herramienta más, como otra era nueva de Internet. Y eso es una cosa completamente nueva. Cambia la regla del juego completamente. No es comparable, yo diría, no es comparable a ninguna otra tecnología anterior o más o menos reciente. Es que esto ha tocado tierra. Es que, fíjate, cuando también nos dio por la burbuja del blockchain, que iba a cargarse el sistema financiero, a los registradores, a los notarios, nada de eso ha pasado. Y, hombre, sí, están los criptobros y las wallets con los bitcoin y todas estas cosas que me parece muy bien, y están los smart contracts, que me parece una tecnología muy interesante, pero es que desde el momento en el que mis hijos de 12 y 15 años hacen los deberes utilizando IA generativa, eso ha tocado tierra. Y eso hace que cambie completamente la sociedad. Por primera vez estamos ante un organismo que es más inteligente que nosotros. Nunca había pasado. Todavía no. Ajá. Le quedan 2 días. O sea, yo siempre digo, al final, la I de inteligencia artificial también tiene una parte de ilusión, pero de ilusión de magia. Quiero decir, porque pensamos que eso piensa y todavía no piensa, ni se acerca a una película de ciencia ficción, aunque a veces lo parece. El tema es que actúa como una persona más que como una tecnología. Entonces, ha resuelto la parte del lenguaje, de entendernos conversacional, ahora está con el razonamiento, y es el siguiente paso cuál será, ¿no? Pero ¿Y cuándo? Sí, pero es importante lo que tú dices, que la IA no piensa, bueno, la herramienta de IA que estemos utilizando realmente no piensa, lo que hace es arrojarte una respuesta o un resultado en función de los datos con los que has sido entrenado, los algoritmos con predicciones, los que has sido machine learning, trabajado, llámale lo que machine quieras, pero learning. le llamamos inteligencia artificial cuando no lo es, de verdad. Y es importante tenerlo en cuenta, porque eso lo podemos comprobar utilizando distintos modelos de lenguaje que no voy a mencionar ahora mismo encima de la mesa, porque en función de cómo haya sido alimentado y el machine learning que tenga y cómo haya sido el algoritmo aplicado, el resultado puede ser distinto. Entonces, al final, ¿qué hacemos también? Tendemos a utilizar el modelo de lenguaje o la IA que más cómoda nos resulta, más usable. Sí, ya que más sea empatía nos Copilot, genera. Gemini, Perplexity, ChatGPT, me da igual. Y no somos conscientes de que es que no piensa de momento. Pero María, yo tengo algo que decir ahí. Cuidado con los sesgos con los ¿Por que se qué no alimenta. piensa? ¿Por qué piensas que no piensa? Porque cómo fuimos entrenados nosotros como humanos, con todo lo que vemos, lo que vivimos, lo que aprendemos, nosotros hemos aprendido de la misma forma que está aprendiendo la inteligencia artificial. Aprendiendo, no pensando. Es que es distinto. Claro, entonces es que estamos hablando de cosas distintas. Pero digo, el Pero para proceso mí es la más o menos base- lo mismo. ¿Cómo pero definimos la- conciencia? Ahí... La base Y si nosotros es... somos un algoritmo genético también, que es que También, claro, que ya también. cada aquí entramos ya en libertad, o sea, determinismo, tendríamos que mirarlo. Yo sí que creo que al final la IA lo que busca ser es una simulación en un entorno computacional de alguno de los procesos que definen la inteligencia humana. También, cuando se habla de la singularidad, bueno, pues Sam Altman ha escrito sobre la gentle singularity, ya ha hablado de ella, ¿no? Y yo, por ponerle un poco de humor, porque aquí también está el miedo de ¿será esto Skynet, no? O se convertirá en un Matrix que nos enganchará un cable por donde la espalda pierde el nombre y nos meterá en un metaverso. Yo creo que, por ponerle un poco de humor, se habrá leído las leyes de Asimov y también se habrá leído los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, yo confío en que nos respete y nos quiera como padres de la Si ha inteligencia visto artificial, Matrix ¿no? y Terminator, estamos jodidos. Eso es cierto, eso es cierto. Es divertido lo que dice Daniela, porque de alguna manera diríamos que los animales piensan, ¿no? Porque tú lo has querido comparar con la conciencia, pero la conciencia quizás es más complicado que pensar, ¿no? Pensar es... Y un niño también piensa, ¿no? Entonces, que a veces cuando comparamos que si la IA piensa o no piensa, lo comparamos con grandes filósofos o grandes científicos, pero que todo el mundo pensamos cosas a veces ridículas y fáciles y nos basamos en ayer quedo así en un partido de fútbol y te doy mi conclusión. O sea que a veces nuestra vida son cosas sencillas. A veces no siempre estamos... ¿No? Lo que filosóficamente se considera el pensar es la autoconciencia, ¿no? Que es lo que nos diferencia de una simulación en entorno computacional de unos algoritmos actuando, hablando, pensando como seres humanos. Y creo que eso es interesante en el sentido de que ¿cuándo pensará la IA por sí misma? Y cuando empiece a pensar por sí misma, ¿qué decisiones va a tomar? Claro. ¿Y qué nos va a diferenciar?
después de eso. No, y lo que estabas comentando antes, Daniela, en el fondo, esto lo ha comentado Harari varias veces. Al final, el ser humano es capaz de cooperar sobre la base de crear historias, ¿no? Ficciones. Un Estado no existe, es una ficción. Una empresa no existe, es una ficción. Para algunos, la religión no deja de ser también una historia, una ficción. Entonces, en el momento en el que la IA sea capaz de generar relatos mejor que nosotros, entonces vamos a tener a alguien que piense por encima. Entonces, ¿quién va a dominar el relato? Entonces, ahí entran los mecanismos de control en un momento determinado desde un punto de vista filosófico, ¿no? Pero yo creo que no es por la línea de generar un relato mejor que nosotros, porque eso ya lo está haciendo la IA. Es lo que él ha mencionado de, no, en serio, ya está generando relatos. Tú le planteas la misma pregunta a DeepSeek y a ChatGPT y el relato es radicalmente distinto porque el sesgo que tiene es también diferente, ¿no? Es esa autoconsciencia. Yo creo que esa es la clave a la que no se ha llegado y que falta para la IA generar y que además puede ser la que dé más miedo también a la gente y la que más tecnofobia y tecnofobia IA puede generar, ¿no? Hay que tener cuidado con qué términos se utilizan a veces cuando hablamos. Una cosa es que la IA inteligencia. esté ahí como un oráculo de consulta, aun siendo ágil, que puede ser una especie de Dios si quiere, y quien quiera le escuche y quien quiera no. Y otra cosa es que el oráculo esté conectado al sistema de lanzamiento de misiles nucleares del gobierno. Claro. Pues ahí está. Yo ya no sé si habéis tenido oportunidad. James Cameron, ¿sabéis quién es? Pues es uno de los grandes creadores de contenido y de películas y de historias. Y él tiene un vídeo muy bueno que recomiendo a todo el mundo que busquéis en YouTube, donde habla de cómo cree él que va a ser la evolución en los próximos años con la inteligencia artificial. Y habla de cómo ya se está integrando sistemas como un ChatGPT, con lo potente que es ahora, pues eso, en drones de combate, en drones que van por el aire. Pues, entonces, claro, él plantea, dice, en algún momento dado les van a dar cierta autonomía. Dice, no es que plantee un Terminator, pero sí que lo deja abierto, que te pone los pelos de punta, de que como esto no esté bien regulado, efectivamente. Por ahora seguramente hace un trabajo mejor que el nuestro, hasta que le cambien el objetivo. Eso es. No sé si habéis visto las simulaciones de preguntarle a DeepSeek o a ChatGPT los típicos dilemas de tienes un tranvía, si lo desvías al carril 1 atropella a un gato y si no tal. Y es verdad que en general parece que Asimov triunfa y tienen un sentido común bastante lógico, ¿vale? Es verdad que la de DeepSeek hacía alguna cosa rara. Bueno, y a DeepSeek Alguna desviación Se come el extraña. gato, se come y el en gato la función de DeepSeek. lo que le preguntes ni siquiera te contesta. La IA Tú en pregúntale China, qué ocurrió en Tiananmen en el 89 la no te normativa contesta. IA de China, que es de agosto del 23, si yo no recuerdo mal, a diferencia de lo que puede ser la normativa europea, que dice que está al servicio de la dignidad del ser humano, la normativa china es que está al servicio del Partido Comunista. Entonces, claro, el sesgo es bestial. Tú le preguntas por Tiananmen y no te va a contestar directamente, ¿no? Porque está sesgada. No, te dice que no puede y que en todo caso que le preguntes por razonamientos lógicos. Y por eso creo que es importante que entendamos que de momento ahora mismo no piensan, te responden en función de cómo han sido entrenados, para que entendamos la clave del sesgo que puede tener. Esto es Porque hasta ese que empiece a sesgo, mejorarse incluso para sola. nuestro trabajo nos Ese es puede condicionar también. Claro. El ser humano le pasa bastante eso también, ¿no? A veces cuando en la sociedad hay menos espíritu crítico, a veces nos comportamos también bastante en base a argumentarios o sesgos. Somos puro sesgo nosotros. Con lo cual es humana que esté sesgado, ¿no? ¿Es humano en la inteligencia artificial o no? Y lo peor es que, vamos a ver, está demostradísimo, todos hemos estudiado PNL de alguna manera, ¿verdad? Somos psicológicamente súper predecibles. Luego, la IA podría manejarnos Perfectamente. perfectamente nuestros Somos sentimientos, perfilables. nuestras emociones. Si estamos regalando Si lo nuestros datos. intentamos nosotros como Claro. marketer y lo conseguimos en el 90% de las veces, Que no imagínate somos la tan IA. inteligentes. Habéis comentado, Antonio decía que las empresas que se quedaran atrás, ¿no? Que puede ser ahora parte de la evolución del aprendizaje de las empresas, de ver en los negocios cómo descubren esto. ¿Qué hacen las empresas para no quedarse atrás? ¿Cómo pueden mirar su negocio? ¿Cómo pueden avanzar en esto? Y si tú te centrabas en la formación en muchas empresas quizás se está dejando como a cargo de que la gente se forme, como por sus cuentas, ¿no? Pero cuando es realmente estratégico e importante, quizás tienen que tomar ciertas decisiones de empresa a la hora de hacer esa formación o esa adaptación. Mira, yo en el tema de la formación, que soy un enamorado de la formación, ¿no? A mí hay una cita de Paulo Freire que dice que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Pero uno va analizando la historia, y es un poco la reflexión que hacíamos antes, y es que ¿cuándo se apuesta verdaderamente por la formación? Pues no siempre, porque si no sabes pensar, eres más fácil de controlar, eres más fácil de perfilar, ¿no? Entonces, en el fondo estamos en un momento de clara incertidumbre. Yo siempre digo que frente a la incertidumbre yo trabajo con 4 Es. La primera es el esfuerzo, que todo lo que vale cuesta. La segunda es la excelencia, entendida, como decía Aristóteles, no como un acto, sino como un hábito. La tercera es la ética. Es decir, decía Victoria Camps que es el ejercicio reflexivo de la libertad, y es que tenemos que dejar de infantilizar a la ciudadanía para que los formemos, para que sean libres, que piensen, que seleccionen lo que es mejor, y si se equivocan,
que asuman las consecuencias, que es la responsabilidad, del otro lado la libertad. Y la cuarta, la educación, que incluye todo lo demás. Además es que educar en latín es sinónimo de liderazgo, como to lead en educare en latín, liderar, to lead, guiar. Entonces tenemos que formar a aquellas personas que estén dispuestos, que tengan vocación de servicio, porque el que no vive para servir no sirve para vivir, decía la Madre Teresa. Yo creo que ese tiene que ser el enfoque de nosotros para empezar, de las empresas, de las administraciones, de las universidades. Tiene que ser ese el enfoque para hacer ciudadanos verdaderamente libres y responsables. Aterrizando, ¿qué pueden hacer las empresas para aterrizar? Es fundamental que implementen planes internos de formación y además incluso te diría planes internos según las áreas de trabajo, porque el departamento de atención al cliente no tiene nada que ver el impacto que va a tener la IA a la hora de implantar chatbots agentes de ella con el departamento jurídico, que puede además hacer mucho más productivo su trabajo, o el departamento de marketing en cuanto a generación de contenido, diseño de estrategia, etcétera. Entonces hay una responsabilidad, yo creo ahora mismo, de las propias empresas, incluso si quieren su supervivencia, de hacer esta formación interna. ¿Qué te puede ocurrir y qué está ocurriendo ya en algunas empresas? Que una vez coges un grupo de trabajo, un grupo de control al que formas en IA, descubres que la productividad aumenta tanto, y esto lo planteaban la semana pasada en una empresa cuyo nombre no voy a decir, que ¿qué hago con estos empleados que no están formados en IA? ¿No? Porque estos que sí están haciendo el trabajo de todos estos. Pero es que a lo mejor si formas también a estos, consigues que tu empresa ¡boom!, escale de forma exponencial. Entonces, eso es importante, que la propia empresa suma también el rol de formación para que además esa formación, incluso desde un punto de vista egoísta, que no es que sea el empleado, el profesional, el que se busque, que o sea, tu responsabilidad como profesional es formarte, ¿vale? Como base. Pero si tú eres la empresa quien guía esa formación, podrás hacerla en función de tus objetivos también y tendrá mucho más sentido. Tiene que ser una cosa entre el profesional, el empleado y la empresa, pero con una guía clara además de para qué. Es que esa guía yo creo que también está faltando, porque lo que habíamos hablado antes de que hay demasiada información, todas las cosas están cambiando, mañana es algo distinto. Entonces yo me he encontrado también las empresas que no tienen claro por dónde ir. ¿Qué hacemos? Cogemos ChatGPT, nos quedamos con Copilot, o sea, necesitan justamente una empresa, un guía, un consultor, algo que les ayude a tomar ciertas decisiones, a que les diga, el camino puede ser este para comenzar. Obviamente formación, estoy completamente de acuerdo con ustedes dos, es primordial, pero además que los ayude quizás a implantar herramientas donde le puedan ver, como decimos nosotros, el queso a la tostada, rápido, la gente, donde puedan entender directamente el día siguiente todo lo que se están ahorrando a nivel de tiempo, de recursos, de esfuerzo, para que de esa forma esos mismos chicos sean los que estén dispuestos a utilizar las herramientas. Los que la impulsen. Al final hay otras formas a los que puedan ser escépticos, formación, casos de uso sencillos y luego mientras ir viendo los procesos que comentabas, ¿no? Entender tu compañía y dónde puedes ganar más si automatizas o si metes inteligencia artificial. Para mí es la clave ahora mismo. Quizá las empresas que están apostando por formación, pero no de una manera integral, ¿no? Pues mandas a un equipo a formarse, pero no mandas al otro equipo y no lo están haciendo de una manera 360, donde de manera transversal todo el nuevo concepto de la IA de sentido a todas las nuevas acciones que se van a realizar, pues quizás no están tan bien enfocadas. La cultura de la IA, digamos, la nueva tecnología de la IA no es una herramienta más. Esto no es, venga, vamos a apuntar a los del equipo a un curso de Excel para que sean más eficaces en tales cosas, ¿no? Es una cuestión que toca no solamente lo laboral, sino lo social, lo ético, la productividad. Estamos hablando de algo que es revolucionario, ¿no? No es una herramienta más, como ya apuntábamos antes. Pero fijaos, aplicación práctica. ¿Cómo lo hemos implementado en una agencia de marketing que somos más de 50 personas? Yo llevo, no sé, 17, 18 años en la empresa, ¿vale? He estado de CEO, de director de marketing, ahora de director comercial, y por lo tanto, aparte soy growth hacker como la mayoría de vosotros, ¿no? Pues ¿quién mejor que yo para...? Pues me he puesto ahora IA manager. ¿Por qué? Porque llevo 2 años desde que salió la primera versión de ChatGPT ahí. ¿Qué pasa? Que conozco todos los procesos de mi empresa, todos, en todos los niveles, desde hacerle una entrevista a un alumno o a un cliente un diagnóstico de SEO para no sé qué, lo conozco todo. Entonces, para mí es muy fácil coger un lápiz y un papel, hacer un diagrama y pensar, coño, esto estaría bien automatizarlo, aquí puede entrar la IA. ¿Y qué hago yo como IA manager entonces? Busco esas oportunidades de mejora con IA, las testeo y cuando están maduras las implemento, tanto para equipos concretos, por ejemplo, equipo de copywriters. Os hemos preparado una herramienta que le subes un feed de producto y te genera fichas de automáticas, no sé qué. Contables, os hemos preparado una integración con Excel para no sé cuál. Claro, esa figura de un IA manager a mí me parece algo
clave, yo me la he inventado, imagino que ya ahí ese puesto existirá, no me lo he inventado yo. Ese se ¿Vale? llama el Chief Interesante. Officer. El Pues CIO, debería haber una persona, igual de importante que es tener un CMO, un CTO, debería haber una persona solo responsable de pensar en IA. Y en la lo empresa. interesante es entender los objetivos de esa persona después en su scorecard. Si es optimización, si es recorte de gastos, si es calidad. Claro, es conocer tu empresa por dentro, es hacer que muchas veces las prisas no nos lo permiten, es entender, hablabas de procesos, es hacer todos los procesos, todos los flujos de trabajo, ver que es automatizable, que no, y esta persona de la que hablabas, el Cayo, tiene que estar muy cerca del órgano de decisión, porque yo sí que estoy notando en las empresas el que estaba vinculado al informático, que llamaban, lo tenían escondido en un cuarto oscuro, por ahí perdido. Ahora el responsable de IA tiene que estar de la mano del negocio, porque el negocio con IA es, de hecho, en una empresa en la que yo estoy de IA generativa, que se llama Logix, estamos entrando ahora a las mejores oportunidades, ya no entramos a través de ni recursos humanos ni del responsable de tecnología, estamos entrando a través del responsable de negocio, de operaciones. ¿Por qué? Porque efectivamente, haciendo el análisis que decía Daniela, era, oye, ¿cuáles son mis necesidades? Aumentar ingresos, recortar costes por aquí, y con ese análisis y los flujos, entonces les implementas un proyecto. Porque al final al resto de equipos también hay muchas veces que les come el día a día y no tienen, para mí otra parte clave es permitir a los equipos experimentación. O sea, yo creo que esa parte es clave. Sí que es cierto que tiene que venir de una directriz o una gobernanza de qué estrategia vamos a seguir, pero tampoco tiene mucho sentido atarte una sola herramienta, ¿no? Porque todo esto va cambiando, van evolucionando, entonces el hecho de permitirles experimentar, que puedan meter otros nuevos flujos, otras nuevas herramientas, ver cómo puedo incluso mejorar lo que ya estoy haciendo, me parece clave. Y eso hay veces que pecamos de no permitir ese tiempo de experimentación. Ahí en determinadas compañías también hay una cierta prevención de en esa experimentación qué pasa con los datos con los que yo alimento la herramienta con la que vas a experimentar. Y entonces eso está haciendo también que algunas empresas estén diciendo, bueno, experimenta, pero poquito. Porque, claro, porque si vas a meter en qué entorno, tiene que ser un entorno seguro. Si vas a experimentar con datos de mis clientes, con datos de mis operaciones, y eso a su vez va a retroalimentar el sistema, también hay que tener una buena gobernanza del dato y saber en qué entorno te estás moviendo. Las empresas más gordas y con más recursos se cogen un DeepSeek, se lo instalan en local y se olvidan de problemas. Solo si tiene un AI manager dentro. Si Claro, no, no tiene pero ni es idea de verdad cómo que eso hacerlo. está de momento fuera del alcance de la mayoría de los Claro, mortales. estamos hablando de las grandes corporaciones y en España el 99% de las empresas... Chiquitita. Mira, y tiempo no solamente de experimentar, sino también tiempo de planificar y estructurar, porque hemos visto, estoy segura que todos estamos aquí de acuerdo, que el tiempo que le dedicamos antes a la herramienta artificial se te devuelve después exponencialmente en calidad, tiempo, etcétera. Y muchas veces me está pasando con las empresas que me dicen, no, es que yo no tengo tiempo para organizar el proyecto o para meterle datos a la inteligencia artificial. Yo, bueno, si eso no lo haces, después no puedes hacer más nada. Claro, es que es el tema de los datos, ¿no? Al final, una inteligencia artificial sin datos es como un Ferrari sin gasolina. O sea, que o la entrenas y la adaptas a tus necesidades, o es lo que decíamos antes, ¿no? Quiero IA, pero ¿para qué no? Por tener IA, por decir que tengo IA. Entonces eso no funciona. Entonces ahí la IA es cara. Cuando a mí me preguntan, ¿qué licencias, por ejemplo, o qué? ¿Y es caro o no es caro? Digo, es caro o no es caro en función de cómo lo utilices. O sea, para mí un ChatGPT de pago, el Pro, no es caro. ¿Por qué? Porque le saco 15 veces el rendimiento. Ahora, si tú coges la licencia y no lo utilizas en todo el mes, pues es carísimo. Es carísimo. Eso me está recordando cuando comenzó la implantación de los CRMs. ¿Os acordáis? Implantamos un CRM. Entonces el truco estaba en coger la herramienta, la traía a mi empresa y entonces tenía que empezar a funcionar sola, ¿no? Y no entendías que implantar un CRM empezaba por pensar en una forma distinta de relacionarte con el cliente, que era lo que era un CRM, que el CRM tenía que estar alimentado, que cualquier herramienta no valía, que tenías que ver cómo estructurabas los datos, que a partir de ahí qué inputs metías y qué querías sacar, cómo lo interrelacionabas. Y entonces hubo muchas empresas que empezaron a implantar CRMs, que los primeros que dijeron no quiero ni ver esto fueron los comerciales, que dijeron Claro, ¿para qué? Claro. ¿Para qué? Yo estoy con mi Excel aquí, Lo que con mi estamos libro. metiendo son herramientas sin entender el contexto, la estructura, la estrategia y el output que quiero sacar de ahí, que es una de las cuestiones básicas. Por eso yo siempre me retrotraigo a lápiz y papel. Es que es la mejor herramienta de verdad que tenemos. Lápiz y papel. Un rato con eso para dibujar antes de ponerte delante del ordenador. Yo por lo menos me siento poderoso de verdad con el lápiz. Y ahora le subes la foto a ChatGPT y te lo transcribes. Claro. Correcto, y lo conviertes en un... Es el momento mejor de la historia para el boli. Entiende mi letra, o sea que imagínate lo bueno que tiene que ser. O sea que... Bueno, vamos a hablar un poco de ética, si os parece, que está relacionado con lo que habéis dicho, y Daniel acaba de apuntar que a ver qué objetivos deciden las empresas, ¿no? Y uno de los objetivos que han mencionado es si la empresa quiere ahorrar costes laborales, de alguna manera.
Pero fíjate que es muy gracioso que al mismo tiempo has dicho que luego hay empresas que dicen no tengo tiempo. Y sí que es verdad, y se escucha alguna que viene con la intención de alguna reestructuración laboral o cosas de empleo, que a lo mejor no seduce mucho menos ayudar a ese tipo de objetivos, y dice que no tiene tiempo encima, ¿no? Cuando en verdad sí que pretende tener un ahorro de tiempo en algún momento. Bueno, ¿cómo veis el tema de la ética, del uso responsable y a esto que nos vamos a enfrentar? Si estamos hablando de uso de datos personales, que es una de las primeras cuestiones que sale y tal, yo aquí veo también distintos escenarios. Es decir, yo puedo entrenar mis modelos con las reseñas que me dejan los clientes en Google Maps para hacer un análisis de sentimiento. Me parece lógico, es información pública que está ahí, ¿por qué no lo voy a hacer? Ahora bien, ¿voy a coger emails personales de mis clientes para tal? Pues no, sería para mí una línea roja que de momento no me hace falta cruzar. O sea, lo digo por poner un marco de referencia. Ahí lo que iba a apuntar yo es que hablando de, porque tú has preguntado cómo hacer una aplicación de inteligencia artificial que sea responsable, ¿no? Primero es qué datos vas a utilizar, em, para qué vas a utilizar la inteligencia artificial y cómo vas a explicar el algoritmo que vas a aplicar en tu inteligencia artificial. O sea, la explicabilidad del algoritmo es fundamental, sobre todo si dependiendo, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en plataformas de oferta y demanda de empleo que utilicen inteligencia artificial y que además el reglamento de la Unión Europea es uno de los que tiene como niveles de necesidad de explicabilidad y de riesgo, ¿no? O, por ejemplo, si la Junta de Andalucía ha implantado un sistema de inteligencia artificial predictiva en el que en función de qué grado quieras tú estudiar y en qué provincia, te puede decir y tus notas qué posibilidad hay de que te acepten o no, y en función de eso, oye, múdate o no te mudas de provincia, ¿no? La explicabilidad de ese algoritmo que ha utilizado para a ti condicionarte una decisión que puede ser vital en tu vida, ¿no? O cuando utilizo inteligencia artificial para aplicar variaciones de precios en la oferta de mis productos y servicios. Ahí es donde el concepto de aplicación de ella responsable es importante, yo creo también, y esa explicabilidad del algoritmo y esa transparencia algorítmica que tiene que tener la inteligencia artificial, que se entienda la caja negra, por así decirlo, Pues es que no siempre se puede entender. utilizando la inteligencia artificial. Por eso he resoplado cuando lo has dicho, porque he pensado claro. lo primero en caja negra. Y que por otra parte, yo insisto, recordemos que el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea todo esto lo regula ya, y de eso Sí, de podemos hecho, hablar largo y tendido. a ver, yo en el tema de la transparencia de los algoritmos, y esto es una gran discusión, yo por supuesto, si es un algoritmo público, que me lo expliquen en tanto en cuanto, si tiene que tomar una decisión pública, tiene que tener una motivación para que yo lo pueda recurrir, ahora, y por eso están haciendo registros de algoritmos públicos. Ahora, yo, OpenAI, te voy a abrir mi caja negra, ni de broma, es la fórmula de la Coca-Cola. Si no saben ni ellos lo que hay dentro. Y no solo eso, sino que como son bases de datos vectoriales tridimensionales, muchas veces no saben ni lo que ocurre dentro de la caja. Es decir, también creo que ahora estamos en el momento de desconocimiento con la obsesión de la transparencia. ¿Cuántos de vosotros miráis las poleas del ascensor cuando subís o abrís la tapa del coche? ¿No? Porque acabamos de introducir el riesgo, que es precisamente cómo se configura el reglamento de inteligencia artificial. Se configura articulando tipos de riesgos y te dice que está prohibido, que no está prohibido, ¿no? Entonces, ahora, existen, PricewaterhouseCoopers sacó junto con Odiseya, que hace cosas muy interesantes, sacó unas directrices éticas para una IA responsable, que es bastante interesante, pero a mí lo que me sorprendió del reglamento es que el reglamento tiene 144 páginas. Y buscas la palabra ética y aparece solo 10 veces, y una de ellas es porque viene energética. O sea, es decir, que son 9. Es decir, que tendrían que haber metido una gran carga de ética, más allá de una carga regulatoria, que por otro lado está llevándose la innovación y la inversión en IA hacia Estados Unidos o hacia China por el miedo a la burocracia regulatoria europea, ¿no? Pero es que el concepto de ética va asociado a un concepto moral que a lo Moral mejor que en un cada uno, reglamento sí, no hay que, igual no conviene tampoco meterlo demasiado en un reglamento que es una herramienta No, jurídica. pero yo ¿no? creo que tenía, si recuerdas cuando estaba la primera propuesta, tenía un apartado de principios que luego eliminaron en la versión final. Entonces, toda esa parte es una pena que la hayan eliminado, toda la carga ética, porque yo creo que más que una regulación, antes hablaba de la libertad como ejercicio responsable, ¿no? O sea, la ética como ejercicio responsable de la libertad. Entonces, yo creo que tendríamos que haber regulado menos, haber formado más y a partir de cosas como códigos de conducta, autorregulación, porque de hecho el sector se sabe regular mejor que los propios legisladores, que han sacado un reglamento que entra progresivamente en vigor. Es decir, que va a tardar estar plenamente en vigor 3 años. Cuando la IA cambia
cada día, ¿no? Y ya hay ecos en Europa. Birkunen, uno de los comisarios allí, ya ha dicho que vamos a ver si no prorrogan o no entran en vigor parte del reglamento por todo la... Mira, ahí en tema de autorregulación has mencionado esos principios de Odisea con PricewaterhouseCoopers. A Digital, la Asociación Española de la Economía Digital, ha desarrollado también una certificación de transparencia algorítmica, que está además aceptada por la OCDE y que es compliance con el reglamento de la UE. O sea que sí que es cierto que mecanismos de autorregulación hay y que probablemente sean esos los que finalmente acaben implementándose de forma que te ayuden a cumplir la regulación de una forma que la regulación no sea un freno, sino que te puede ayudar a ser competitivo. Que ahora, a día de hoy el propio Parlamento Europeo ha reconocido estos días que va a tardar todavía mucho más en implementar el calendario no lo van a va cumplir ir para un poco que empezar. no. Mira, pero todo lo que estás hablando es como la ética a macroescala, ¿no? O sea, después hay una ética también personal, que es la que vivimos a diario cuando utilizamos inteligencia artificial, que es interesante también analizar. Hasta qué punto nos sentimos que estamos haciendo un trabajo éticamente correcto en este momento, utilizando al 100% lo que estamos haciendo o tercerizando al 100% inteligencia artificial. O hasta qué punto sienten los chicos en los colegios que están haciendo un trabajo éticamente correcto cuando de repente hacen un trabajo con ChatGPT o con cualquiera de estos. ¿Quién les dice que sí o que no? O sea, yo creo que es un debate mucho más de ya, que lo sufrimos absolutamente todos y que va a definir cómo utilizamos la inteligencia artificial para todo lo que Claro, hacemos. es que hay dos planos. Uno sería el plano de la ética en el mero concepto de la existencia de una IA, que tiene unas características que pueden ser incontrolables, y por otro lado está la ética personal. Creo que la ética personal está inventada desde hace mucho tiempo. O sea, yo ahí no buscaría nuevas invenciones, es decir, el modo de comportarse, el modo de lo que es bien, lo que está está mal, todo eso ya lo sabemos. Entonces, en cuanto al usuario o la empresa que aplica IA, yo creo que ahí no hay tanta dificultad. Yo creo que la dificultad está en lo que no es transparente, ¿no? En lo que está detrás del algoritmo, en lo que puede pasar si la IA pues, no se pone al servicio de las personas. Pero hay una parte de ética que lo que tú dices es fundamental, y volviendo al tema de los niños, ya no es solo que utilices ChatGPT para que te haga el deber y lo copies, ¿no? Sino la diferencia entre enseñarle para qué puedes utilizar inteligencia artificial generativa para crear imágenes, desarrollar tus proyectos, ilustrar tus cuentos, desarrollar tu propia música, o utilizar inteligencia artificial generativa para desnudar a tu compañera de clase con una aplicación de IA generativa, subirla a redes y de paso humillarla y machacarla, etcétera, ¿no? Hay una parte ahí, un paso atrás previo de educación, de ética, de formación, de entender que el que haya una herramienta de IA que te permita hacer algo no significa que puedas ni que debas hacerlo. Claro. La realidad es que al final la tecnología va más rápido. O sea, la bomba nuclear se inventó antes de la ética absoluta de la humanidad acerca de no hacernos daño unos a otros, ¿no? Que de hecho es algo que todavía no hemos solucionado a ello, ¿no? Fíjate, ya estaba en el derecho romano, el naem in laedere, o sea, no hacernos daños a los otros, y fíjate... Continuando por el tema de los niños, volvemos al ejemplo de los hijos de Antonio, que ha contado lo de los deberes. Yo me imagino dos hipótesis, ¿no? El que usa la IA para no hacer los deberes y copiar y pegar, o el que la usa de una manera muy avanzada, muy crítica, se pasa aprendiendo y discutiendo y jugando mucho con ella, y es posible que haya llegado a un modelo educativo y de aprendizaje muchísimo más alto que el que si hubiera hecho el trabajo esa persona solo. Cuento una anécdota con mi hijo el mayor. Me lo encuentro un día en mi despacho, en casa, con el escáner que yo tengo ahí, y estaba escaneando un examen de francés. Y le digo, no estarás escaneándolo para pasárselo a ChatGPT y que lo resuelva. Y me dice, no, ya lo he resuelto, me lo enseña, escrito, resuelto. Dice, lo que le he pedido es que lo analice y que me haga 5 exámenes analizando los patrones y me genere 5 modelos de exámenes para hacer mejor el examen. Y sacó un 10. Entonces, ese es el ejemplo de cómo utilizar. Al final no es solo ser vago, que hay gente que va a utilizarlo para ser vago, sino, oye, lo que dices tú, puedes tener, estábamos hablando antes, puedes tener al mejor profesor contigo interactuando con una herramienta de IA. Si fomentamos la inquietud, la creatividad que comentábamos antes. El hambre de aprender, puede ser un bombazo. Sí. Y que luego que entiendo que desde la parte directiva que tenemos en educación, pues, jolín, vamos a apretar un poco las tuercas en el buen sentido de, oye,
está bien que hagáis redacciones en casa y me las traigáis, que no sé cómo las hacéis, porque no hay ninguna herramienta hasta la fecha, de verdad, que me lo detecte. Pero, joder, tiene que haber exámenes, ¿no? Tiene que haber exámenes presenciales en los cuales, efectivamente, no hay pantallas, no hay dispositivos electrónicos. Por lo tanto, esas personas, esos niños o mayores, me da igual, que utilicen la IA para burlar el sistema, caerán inmediatamente en el primer examen que les hagan, porque no tendrán ni pajolera. Entonces, tienen las patas muy cortas en ese sentido. Antes comentaba algo, María, ahí en el backstage, que me ha parecido maravilloso, que yo no creo que tenga ningún tipo de sentido el prohibir estas herramientas a los alumnos. Lo que debería cambiar es la forma de calificarles. Exacto, En la ya que está. O sea, un Defensa trabajo- oral. Defensa oral, ponte aquí de pie. Bueno, Vamos a es hacer. justo. Claro. Y cambiarán cosas que no vamos a tener que aprender en un futuro, creo yo, ¿no? O sea, por algo utilizamos ahora las calculadoras y desde pequeños. Yo a mis alumnos de la universidad de marketing digital, el segundo o tercer día de clase de mi módulo, ellos tienen que resolver un caso práctico de cómo hacer un plan de social media. Lo comentábamos antes también en el backstage. Y yo les digo paso a paso cómo resolverlo con distintas herramientas de ella, o sea, la fase de análisis, de benchmark, de estrategia, de generación de contenidos, de monetización, todo hacerlo en media horita, paso a paso, cómo se hace, ¿no? Entonces, cuando hemos acabado, les digo, bueno, ya habéis visto que esto lo podéis hacer en media hora, ¿no? Pues ahora es que vuestro reto es, ahora que ya sabéis hacer esto, ¿cómo le dais ese plus adicional, que es vuestros conocimientos, que vuestro know-how, vuestro saber hacer, vuestra capacidad de reflexión y de pensamiento crítico hace que la propuesta que vayáis a presentar se diferencie de la que tiene al lado? Porque esto, dentro de 6 meses, todo el mundo lo va a hacer. ¿Y cuál va a ser tu valor diferencial, ¿no? La Y luego, excelencia pues, es el requisito mínimo claro. en este momento. Luego, la Claro. solución está en el educador. En el educador y en cómo esto te tiene a ti que servir para ir un paso más para allá. El problema probablemente en las fases más tempranas es que el sistema de evaluación no está pensado, o sea, hay que cambiar la forma en la que se enseña y la forma en la que se evalúa y entender también que no es solamente el escupir los conocimientos que el profesor te ha dado en clase, Ujú. Claro, yo creo que que es en lo que se basa muchas veces la evaluación. todos los que tengamos responsabilidad educativa o todas las personas que tienen una responsabilidad en la empresa, directivos, etcétera, pues también está en su parte el tratar de desmitificar el modo en que una nueva tecnología entra en el imaginario colectivo como algo súper negativo, que se asocia a la trampa, se asocia al copiar, ¿no? Y de alguna manera que se fomente. Que al fin y al cabo, ciudadanos formados en IA son ciudadanos que tienen más capacidad de tener un sentido crítico hacia la IA. O sea, darle la espalda a la IA no nos va a hacer Que pueden ir más hacia la fuertes ante excelencia, IA. hacia la excelencia que tú comentabas. De hecho, es que esto lo que hace es que eleva el umbral de la mediocridad. Lo que antes era un 5 ya no es un 5. Lo que has señalado tú, eso probablemente hace unos años a lo mejor era un 8 y ahora eso es un 5. Ahora eso es lo mínimo que se espera de ti. Y ahora tienes que volcarte, porque además es que la combinación ser humano-máquina bien utilizada es bestial. Es bestial. Y yo ya he oído en foros, estoy metido en muchos foros y grupos de debate de ella, y tú seguramente lo hayas oído también, es que justo al hilo de lo que tú comentas, que precisamente por ese supuesto incremento de la productividad que nos da la IA, especialmente a perfiles técnicos de developers, etcétera, parece ser, yo no soy developer, pero parece ser que están presionando mucho las empresas a los developers ahora de, oye, que ahora tienes todo esto, que tienes Cursor que te está ayudando para tal, ¿dónde está la ujú. productividad? ¿Sabes? Ajá, Sin y- pagarles más. Y ahí, exacto, ahí Y entramos en está otro habiendo un tema. problema ahí, ya sé que abro Ahora todo melón, se percibe pero mucho me he menos encontrado valor. con ese debate. Hay un debate muy extendido de que yo creo que ahora mismo puedes hacer o lo mismo que hacías hace un año y medio con menos equipo o más con el mismo equipo que tienes, ¿no? Yo creo que eso es lo que ahora mismo son las decisiones que se deberían estar tomando. Yo creo que es bastante común que todos tenemos una carga de trabajo mayor de la que podemos asumir en una jornada laboral común. Entonces, esto lo que nos está haciendo es potenciando y que podamos abarcar más, pero claro, nunca va a haber un límite. Hablabais antes de la excelencia, mediocridad. Yo creo que las tareas que antes eran fáciles ahora se pueden automatizar. Las tareas que eran difíciles ahora son supervisables y las tareas que parecían imposibles ahora son las nuevas difíciles, ¿no? Y dónde es el siguiente paso. Yo creo que va todo por ahí. En la anterior mesa de debate de SEO se hablaba un poco si todo esto de la IA iba a hacer que la gente cobrara más en las empresas, ¿no? En las agencias. Había diversas opiniones, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues, si quien te tiene que pagar sabe que esa tecnología te permite esa productividad, pues todo se equilibra, todo se autorregula. Pero sí es cierto que yo creo que en todo aterrizaje de una nueva tecnología se produce un impasse, un momento en el que los que se digitalizan en su momento cuando era la digitalización o los que ahora entran un poco en el tema de la IA, pues tienen una ventaja competitiva durante un tiempo para ser más productivos o para vivir mejor.
O facturar más como Shakira o estar... Y ese momento es ahora. O sea, estamos viviendo ese momento ahora, de poder hacer mucha pasta ahora con IA, es ahora. Sí, hay igual una ventana de dentro de 2 oportunidad, años, ¿no? una ventana de oportunidad Brutal. de 2 años que efectivamente todo lo que hagas ahora, pero pasó con el marketing digital, ha pasado siempre que algo ha irrumpido nuevo, al final los que se meten desde el principio tienen esa ventaja competitiva, que luego efectivamente baja, pero ahora mismo es el momento de aprovechar y de incentivar a todo el mundo a que se meta en temas de IA. Mira, y Ernesto, decías algo interesante, que es o eres más productivo o vives mejor. Y ese dilema creo que lo tenemos los que somos obsesionados Sí. con aprender tanto. Yo creo que no estamos viviendo nada mejor. Cada vez hacemos más proyectos y más cosas, ¿no? Yo trabajo más que antes. Yo también. La IA me pone las tareas. Pero es que además de un par de meses o de un año, la curva de aprendizaje va a ser mucho más complicada. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque la sofisticación será mayor, porque si tú partes de una base cero, el entender el marco de inteligencia artificial, cómo aprovechar la inteligencia artificial, te va a resultar mucho más complicado y porque siempre, en el momento en que la brecha se agranda, es más difícil que tú puedas aprovechar el potencial que tiene. Yo pienso diferente. Ojo, yo pienso diferente porque siento que cada vez va a ser más, o sea, va a ser una capa que está en todos lados y que, quieras o no, la vas a tener integrada en tu vida. Obviamente Porque no tendrás conciencia quizás de que la estás usando. Eso, Entonces, por eso, entras como empujado, ¿no? Y entras y caes en inteligencia artificial sin saber demasiado y va a ser como parte del día a día porque además algo que tiene esta tecnología que no la tenían antes es que es fácil de usar y se adapta a ti, cosa que antes no pasaba. Hace un año el puesto estrella era prompt engineer. Ah, ya nadie. Y ahora se autopromptea, razona y con que le des una instrucción sencilla. Lo que pasa es que si le das una instrucción sencilla, será un resultado mediocre. Está claro. Pero que funciona para el mainstream del 90% de los mortales, perfectamente. ¿Sabes qué puede ocurrir? Quizás, perdona, con eso que has dicho, o sea, va a haber tal capa de IA en todo que la vas a estar usando sin ser consciente, pero eso significará, por lo tanto, no sé hasta qué punto podrás aumentarle el valor de tu trabajo aportado. Porque ahí sí que puedes tener el riesgo de que como la capa de IA aumenta una productividad general sin ser consciente de eso, entonces ya ahí sí que puede haber gente que me está sobrando. Se vulgariza, digamos. ¿Sabes? Porque no ha hecho ese salto previo de que realmente sé cómo utilizar la IA, cómo automatizar, cómo hacerlo para mi productividad personal y para en general los flujos de trabajo y procedimientos de mi empresa. Ahí sí que puedes tener ese riesgo de que ya me empieza a sobrar gente porque hay una capa general que hace No me interesa. que... Bueno. Yo creo que el hecho de que va a estar extendida a todas las capas de la sociedad, yo creo que es claro, en mayor o menor medida. Ahora, la diferencia estará entre los que usan IA y los que hackean la IA. La diferencia es que todo el mundo usa lavadora, pero no todo el mundo sabe hacer una lavadora, ¿no? O sea, ¿de qué lado estás? Sería, ¿no? Ay, yo la lavadora prefiero usarla, ¿eh? No, pero... A mí que me la den que funcione, ¿eh? Sí. He dicho que todo el mundo sabe usar una lavadora, pero yo a veces no... Y yo no... Te digo una cosa, yo es que creo que es... Yo sé cómo va la romba, pero la lavadora, o sea, cada uno tenemos repartos. Es que es el momento de generarte océanos azules. O sea, si habéis leído la estrategia Sí, del océano claro. azul, ahora es el momento con IA de generarte tus propios océanos azules. Hay esa ventaja hasta que aparezca ya todo el mundo y se convierta en un océano rojo totalmente, ¿no? Entonces ahora es el momento de generar... De hecho, en Estados Unidos se está hablando de los nuevos unicornios, que hablan de unicornios con 3 personas. Es decir, tener un buen CEO, que sea además CEO CTO, un CFO y el de marketing, y ya con eso generas una empresa totalmente escalable, ¿no? Entonces, El de escalable AI, que le acaba de comprar Zuckerberg por 15.000 millones, un CEO de 28 años. Mire, y hasta el CMO lo puedes también tercerizar dentro de sí, nada, monta- ojo. sí. Que para allá vamos. A Allá Mark vamos. Zuckerberg. ¿Qué habilidad o qué tipo de perfil de persona creéis la que más está trabajando ahora con la IA? Porque por su manera de ser, quizás por la inquietud, o quizás porque es apasionado de su negocio, quizás porque siempre ha querido hacer cosas del nivel que ahora cree que puede intuir. ¿Qué detectáis en las personas o en un perfil psicológico de personas que quizás va a importar para que los niños el día de mañana fomentar eso también, para que se introduzcan muy bien en la IA? ¿Qué rasgos? El curioso. Curioso. El curioso. La curiosidad, eso es. Los vagos que son ingeniosos. Claro, Que son eficientes. Lo vivo, lo llamo yo, lo Pero el vivo. vago muy curioso e inquieto ya no es el vago que hablamos siempre. Claro, que tiene que Efectivamente. dedicarle tiempo a satisfacer esa curiosidad. Eso es, en el momento en que, por mucho que sea vago, si es curioso y le gusta, acaba convirtiéndose en un vago hiperproductivo y hipertrabajador. Yo he sido un vago toda mi vida, ¿vale?
No, de verdad. O soy un vago en potencia y no lo consigo. Pero de verdad creo que el que es curioso, y yo creo que María iba también en esa línea, el que es curioso al final es que esto es un juguete maravilloso. Te vuelves loco. O sea, yo iba a decir curioso y por otro lado el perturbado. Es decir, yo soy un perturbado que que va llegando y dices, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Entonces, curiosidad unido a creatividad. Bueno, es un momento fascinante. Tienes que ser curioso y abierto al cambio. O sea, estar dispuesto a que se te mueva el suelo bajo los pies o a que tengas eso, que aprender nuevas cosas y que no es que no le tengas miedo, pero que digas, bueno, pues vamos a ver qué hay aquí, vamos a explorar. Y Te llega tener un esas tsunami y ganas de ver decides qué hay surfear. detrás, ¿no? Que no me lo cuenten, es que quiero probarlo yo mismo, quiero ver qué hay, quiero estar ahí. Yo siempre digo que todo te parezca interesante, sin juzgar, sin ponerte un punto de vista ya definido. Por lo menos abrir los ojos a lo que está pasando, a lo que viene y no cerrarlos nunca. Sobre todo el mito yo creo que está aquellos perfiles profesionales que están en sectores que se sientan especialmente amenazados por la llegada de la IA. Creo que el mérito está en que esas personas, precisamente por esa oposición que tiene a nivel sectorial, ¿no? De lo que pasa muchas veces, ¿no? Pues, oye, soy programador, llega WordPress y durante unos años voy a estar diciendo que WordPress no sirve para hacer webs de calidad porque a mí no me interesa o porque tengo miedo a que eso suceda, entonces voy a entrar en la negación, ¿no? Por usar esa analogía. Y un saludo a los amigos programadores y WordPresseros. Aquí uno en la mesa. Yo veo dos perfiles claros. Por un lado, los que somos o nos consideramos muy creativos de crear contenidos como locos, multimedia en general, ¿vale? Ahí estamos alucinando. Y luego, por mi trabajo, veo a muchísimos emprendedores, ¿vale? El emprendedor donde toda la vida un emprendedor con una idea no era nada, incluso un emprendedor con una idea de un PowerPoint ya no era nada tampoco en los últimos años, porque las ideas no valen nada, a no ser que las puedas poner en marcha mínimamente. Y ahora puedes montarte un MVP, el emprendedor, en nada, te lo puede montar él. Y ese es un escenario apasionante en el cual sí tenemos el peligro de que surjan muchos tontos motivados, como decíamos, ¿no? Pero también de que salgan muchas ideas cojonudas que nunca habrían podido ver la luz. Yo creo que es lo que ha tenido esta tecnología, ¿no? Hablabais antes de blockchain, pero necesitabas conocimientos técnicos muy avanzados para poder, ya no te digo entenderla, sino utilizarla o hacerla útil. Y esto lo que ha hecho es democratizar el uso, o sea, acceder a una capacidad de computación brutal para generar contenido, para crear una idea sin necesidad de conocimientos técnicos, porque incluso WordPress, sí, algo tenías que tener o al menos manejar la herramienta para poder hacerlo, ¿no? Ahora realmente te puedes montar un MVP, incluso hablando, haciendo toda esta parte de vibe coding y todo esto que se ha extendido tanto. Luego, yo soy bastante, como programador, soy bastante receloso de cómo se pone luego eso en producción. O sea, ahora hay mucho de cómo industrializas esa idea que has tenido, ¿no? Y cómo la haces realidad, pero que abre una puerta maravillosa. O sea, yo creo que potencia todo tipo de perfil, siempre que seas curioso, que quieras experimentar y que te apetezca, sin juzgar, el utilizarlo. O sea, el prejuzgar yo creo que se tiene que acabar en general, pero con todo esto yo creo que no se puede ser receloso si no lo has Diego, probado. una pregunta, aprovechando, porque yo lo que me estoy encontrando es con programadores que le tienen miedo a la IA, muchos, con muchísima resistencia y que no están haciendo generativa. Y yo vamos, me tiene muy sorprendido porque yo creo que pueden aumentar también esa eficiencia. ¿Tú estás encontrando también con esa sensación? Sí, o sea, nosotros en Taylor, en nuestro equipo, todo el mundo lo utiliza. Ahora mismo estamos entre un 50% Cursor y otro 50% Copilot, ¿vale? Sí que es cierto que al principio había como más recelo y ahora está totalmente en uso día a día, 100%. Lo tenemos integrado en el editor de código. Para mí la clave es el criterio. Sigue siendo el criterio, ¿eh? Los perfiles con más experiencia, mid, senior, van como aviones. Y es una realidad, o sea, van súper rápido, súper productivo, automatizando tareas que nunca han querido hacer también. Sí. Y me preocupa más el perfil de entrada, el perfil junior, es el que muchas veces está pidiendo cosas que tardaría menos si las pensara y las realizara. Ese es el riesgo en todas las profesiones ahora mismo, los juniors. Los juniors van a desaparecer. Los juniors, claro. Ese es el principal. O sea, ¿dónde van a aprender a hacer prácticas? Sí, ya no hace falta. Wow. Wow. Al hilo de lo que dice Antonio, ¿no? Sorprende, ¿no? Que un programador pues, no tenga esa oposición frontal a la IA, aunque es cierto que la IA programa muy bien. Entonces, yo, tirando un poco de ese hilo, dejar una reflexión, algo así como que si tú tienes miedo a la IA será porque, o quien tenga miedo a la IA será porque es prescindible. En su trabajo no ha hecho los deberes. No sé cómo definirlo bien, pero no ha aplicado I más D en su propio día a día, de mirar otras cosas, de cómo ser más productivo, está quizá un poco más, está un poco más anquilosado o en un perfil un poco más cómodo, diría. Diego, en el caso que has puesto, si por ejemplo hicierais una entrevista de trabajo a un nuevo candidato en tu empresa y dijera que él no programa con IA,
¿sería definitivo para no contratarle? Podría serlo. Sí, porque ya me da un poco, ya no es tanto la parte técnica, sino también la parte cultural que estábamos comentando, ¿no? Ya me da pinceladas de qué tipo de perfil va a ser, cerrado. No vas a ser flexible. Claro, va a ser flexible. Flexible, no estás abierto. Exacto, no te adaptas, o sea, más por la parte casi cultural que por la parte técnica pura. Sí, total. Y se está empezando a ver, hay un montón de empresas que ya lo están comentando, que antes de contratar incluso preguntar si eso se puede automatizar, pues si ese perfil realmente es necesario. Para mí es clave, o sea, pero ha sido bastante natural y orgánico la adopción de estas herramientas, pero porque le hemos visto el potencial. Ahora a nosotros nos cambia el cómo, de nuevo, la formación a esos perfiles de entrada para que la utilicen, porque la tienen que utilizar, pero utilizar bien. Es curioso, como comentaban en otras mesas de debate, que hay procesos de selección en los que se pone una prueba a los aspirantes y se nota que está respondida con IA, ¿no? Entonces sea un poco contradicción, ¿no? O sea, me estás hackeando a mí, estás intentando entrar en mi empresa usando IA, ¿no? Pero al fin y al cabo es algo que denota cierta, ¿no? Pero es lo que tú has Pero dicho si yo me doy antes. cuenta, yo pienso que es un mal trabajo. Por ejemplo, sinceramente, o sea, si La clave alguien está en darle sabía... el fine tuning tú posterior y Ya, que no, pero tiene Pero que te hacerlo en puedes ese dar momento. cuenta que lo has hecho de una manera creativa, por ejemplo, en vez de ponerte el típico rollo de soy el perfil perfecto para su empresa, te has hecho una canción con Sona, ¿sabes? En Suno. plan tal, y de hostia, ole tus huevos, haz llámame atención, ¿sabes? Ahí está el Pero eso me punto. parece brutal, pero de repente si me mandan un correo, me hacen un trabajo donde se nota que fue la IA, yo digo, me parece buenísimo que uses la IA, pero es que no la sabes usar, ¿me entiendes? Y eso es lo que para mí es un red La flag. prueba técnica, por ejemplo, para nosotros para entrar, realmente no ha cambiado y ves cosas en el código que dices... O sea, hay muchos comentarios, o sea, cosas que te llaman la atención y dices, vale, esto está hecho con IA. En cualquier caso, lo que se ha cambiado es luego el proceso de evaluación, una defensa del trabajo que has hecho. Y si esto lo tuvieras que llevar al siguiente nivel, ¿cómo lo harías? Y ahí ves si realmente tiene conocimientos de lo que ha desarrollado, ¿no? Es que yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que intentar que no se utilicen este tipo de herramientas no tiene ningún sentido. Habrá vez de poner puertas al campo antes, ¿no? Para un programador, si le da instrucciones de que ponga menos comentarios, ¿a ti te la cuela mejor? No, o sea, a ver, es que nosotros siempre hemos sido de que los comentarios tienen que tener sentido y el propio código debería autodocumentarse, ¿no? Es decir, deberías poner nombres a las variables y a las funciones que se entendieran sin necesidad de un comentario. Los comentarios tienen una funcionalidad, ¿no? Podría ser. Hay ciertos comentarios que tú ves, esto no lo has puesto tú. Pues luego un aspirante que tuviera acceso a vuestro estilo de programación alimentaría un modelo y fácilmente podría reproducir una prueba totalmente pasable e indetectable. Totalmente. Entonces luego llega el paso de la entrevista y Y no lo pasa. A veces no es la escuela, para luego también está el proceso o sea, los meses de prueba, todos los contratos en cualquier profesión, lógicamente. No acertamos siempre. Muy interesante. Antes has hablado, Iñaki Tobar, de IA Manager, el cargo que ahora desarrollas en Webpositor, aparte de otros. Nosotros, en un pequeño libro que hemos escrito de IA, Antonio, y Ernesto y Fernando Rubio, que hoy no está aquí, proponíamos una figura que era la de, en uno de los capítulos hemos desarrollado un pequeño estudio de lo que ahí llamábamos auditoría y formadoría en empresas, que su misión consistía, lo que nosotros de alguna manera creemos que va a ser necesario en las empresas, que es el que examina los procesos, que son esos que tú conoces todos de Webpositor, con lo cual tu ejemplo me encanta, detecta todos los procesos y ver cómo poder ser más productivo y luego se adapta a las distintas profesiones, a los distintos profesionales y que quizás sea una de esas maneras en las que cuando la empresa llama queriendo IA o algo así, va a tener que hacer un análisis de su negocio para proponer cosas. Hablemos un poco de esto, más de tu figura, si se parece a esta de auditor y formadoría y si creemos que las empresas van a necesitar de alguna manera justo para poner bien el foco esa pieza en su función. Es justo lo que estás diciendo. O sea, conociendo los procesos de la empresa es relativamente fácil detectar oportunidades, máxime si eres un friki como yo, que ya eres growth hacker, early adopter y te gusta juguetear con todo, que egoístamente lo soy y me lo paso bien, es verdad. Pero claro, luego tengo la oportunidad de bajar la tierra de verdad. Es decir, yo paso del papel y el lápiz a probarlo, comprar una herramienta, testearla, a ver qué funciona. Entonces decir, bueno, señores, departamento comercial, vamos a integrar este flujo con N8N que me saca datos de aquí, me los mete en el CRM automáticamente y me genera un perfil de buyer persona.
Fácil, dicho y hecho. Eso en comercial. En redes sociales, bueno, en redes sociales en muchísimo. La aplicación ahí es brutal, ya lo podéis imaginar. Solo con el tema de generar creatividades ahora con VO3, que es un melón por explotar, buenísimo, porque muy poca gente lo está usando porque el acceso es caro. Entonces, aquellos de nosotros, Océano Azul con VO3, para crear un contenido viral brutal. Ahora mismo. Yo estoy ahí para con VPN, comprarme una cuenta en Estados Unidos, empezar a bichear para generar nuestros primeros contenidos y si alguien va a hacer ruido al principio, vamos a hacerlo nosotros, ¿vale? Y en general, no solo juguetitos bajados a tierra, sino, como estabais comentando, formación. Bueno, chicos, tal día nos juntamos en la sala de Academy que vamos a hacer un pequeño tutorial sobre uso de Cloud para análisis de seeds y trabajar con seeds. Y nos juntamos y media hora y todo el mundo, pero todo el mundo tiene que venir, porque hay una parte que es troncal y es para todos, que es la productividad personal. Y ahí me da igual si eres el contable que si eres de PPC, ¿vale? Entonces, un poco esa es gran parte de mi labor hoy en día, que me encanta, me lo paso bien y por eso disfrutando también de estar en esta mesa con vosotros. Yo tengo ese mismo papel en la empresa, aunque no me he puesto el cargo, pero ya me lo voy a salir de aquí directamente a autoponerme ese cargo también, ¿no? Pero lo que estoy viendo, yo por lo menos estoy metida obviamente en marketing como la mayoría de nosotros, pero yo soy de las que piensa que las agencias o van a desaparecer o algo va a pasar con las agencias, y ya yo estoy diversificando, ¿no? Metiéndome en esta parte de inteligencia artificial y me estoy dando cuenta que en verdad, aunque todas las empresas son diferentes y todos tenemos departamentos distintos, todos tenemos más o menos los mismos problemas, ¿no? Son parecidos, quizás cambian algunas cosas. Y ese papel de consultor, yo creo que ahora quizás hay demasiada información, estamos comenzando con esto, hay muchos procesos que definir, pero luego se van a definir, digamos, grandes bloques de procesos que hay que automatizar y va a ser bastante parecido en todas las empresas, que al final está buscando la optimización de calidad y tiempo, ¿no? Pero la forma de implantar eso, yo creo que va a ser, ahora es un poco más complicado, pero luego va a ser mucho más fácil. Entre las decisiones van a estar mucho más claras de qué hacer. ¿Qué herramienta tomar? No, porque van a estar cambiando. Pero exactamente qué hacer, creo que sí. Es que fíjate, la IA generativa ha llamado mucho la atención en todo lo que es la IA, pero hay más cosas, ¿no? Estamos hablando ahora de procesos y de automatizaciones. Antes Ernesto y yo estábamos viendo algunas automatizaciones con Make. Y es que si tú analizas todos esos flujos y dices, oye, vamos a ver, no, son cosas en las que no tardo nada, 5 minutos. Tú multiplicas 5 minutos por cada trabajador, por cada día, y vas sacando unos ahorros de tiempo, de costes bestiales. No solo eso, es que las propias herramientas Make tiene en formato beta los agentes. Es decir, que ni siquiera vas a tener que pensar el flujo como tal, sino, oye, lo que quiero hacer es lo siguiente. Quiero que se conecte un GPT mío con un correo electrónico, me haga una iteración y me meta un iterador y me lleve el PDF a un Drive y el texto al CRM. Entonces ya no voy a tener ni siquiera que hacer el flujo. Entonces, en el momento en el que, de hecho, yo creo que va a haber mucha gente que va a hacer su océano azul a base de vender automatizaciones. Vamos, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Bueno, como la reunión de agencias trata sobre marketing, os voy a preguntar en este momento si entre todos dibujamos un poco qué soluciones da la IA para marketing en todos sus ámbitos, ¿no? Y podemos ir repasando un poco los ámbitos y si os parece ponemos un poco ejemplos para que el espectador sepa en marketing pistas y pequeñas herramientas o pequeñas acciones que a lo mejor no se había planteado hasta ahora. Y repasamos a lo mejor todas las categorías diferentes del marketing. Es que está todo impregnado por la IA y la IA generativa, desde lo que es la generación de contenidos, pasando por la optimización de campañas, siguiendo por cómo trabajamos el SEO ahora que las búsquedas son principalmente en grandes modelos de lenguaje. Está todo absolutamente condicionado. Cómo genero keywords para una campaña SEM o para una estrategia de SEO. La propia analítica web también. Cómo genero los dashboards también y cómo hago los cuadros de mando. Eso sí que es una capa de IA para todo. Yo, por poner ejemplos así más bajados a tierra, ¿no? Que alguien que nos esté viendo pueda decir, vale, pero yo tengo un e-commerce tal, o que realmente ¿cómo lo puedo tal? A ver, aplicaciones fáciles, sencillas de utilizar hoy en día y que pueden reducirte tiempos y mejorarte la conversión, captura de leads, etc. Chatbots entrenados con tu base de conocimiento. Fundamental, facilísimo de hacer. ¿Quién lo está implementando? 4 gatos. 4 gatos y, perdón, y es súper sencillo de implementar, es decir, no tiene una complejidad brutal. Primera aplicación que cualquiera se puede poner en el e-commerce, además ya conectado con tu stock de Shopify, por ejemplo, para que te responda a tiempo real consultas transaccionales sobre el pedido. Eso es fácil y es económico, ¿vale? Otro uso, por ejemplo, que hemos montado últimamente, yo friqueando, control de reputación online, sigue siendo súper importante y tal, automatizarlo con IA. ¿Cómo?
me cojo mi feed de alertas de Google Alerts, que sabéis que se pueden crear alertas en formato feed, no que te lo envíe por correo, que eso es lo difícil de gestionar, a ver quién se pone a mirar los correos. Y con ese feed montas un agente, yo en este caso lo he montado con N8N, súper sencillo, de oye, analízame la fuente donde he mencionado, en este caso a Webpositor o a mi nombre personal o la marca que quieras controlar, analízame el contexto, le creo todo un papel, rol de analista experto en reputación online y me dice plan de acción. A ver, ¿esto era un falso positivo? Que a veces lo hay. ¿O era una oportunidad? De aquí puede salir que dé un gracias y hago un contacto con alguien interesante o un acuerdo tal. O, ojo, es una amenaza, un troll, un tal, lo tengo que pasar al departamento de redes sociales. Todo eso lo hace solo y me lo envía a mi Slack personal cuando surge una en el mismo momento, ¿vale? Y es una cosa sencilla también. Pues hay que pensarlo primero en papel, pero ejecutarlo es relativamente sencillo. Y luego, por poner un ejemplo más de aplicación real para e-commerce, generadores de fichas de producto de verdad con un contenido que esté optimizado para SEO y para Chrome y para tu buyer persona, algo que el 90% sigue sin hacer. No tienen personalidad, cogen las fichas de los mayoristas y son webs totalmente despersonalizadas. Eso se puede hacer, nosotros ya lo hemos hecho con Lovable, con Vibe Coding lo hice yo, que yo no soy el programador. Con Lovable me creé una aplicación que le meto un feed de producto y automáticamente le digo qué fichas quiero y me crea los buyer personas y me crea copies distintos, sugerencias incluso a nivel de mejora de UX y UI para esa ficha. Eso lo ha hecho alguien que es no code, ¿vale? Como yo. Y luego, lo más obvio también, y otra gran problema que tienen los e-commerce, que son las fotos despersonalizadas, frías, el típico bodegón con un fondo blanco. Joder, que ahora ya puedes hacer de verdad un prompt bueno y poner a alguien disfrutando de tu producto, a alguien que sea tu buyer persona, y no solo en formato foto, sino en formato vídeo. Yo tengo un ejemplo ahí de un bolso y de luego el bolso con la modelo y luego la modelo llevándola a una fiesta con un vídeo. Jolín, pues ponme de entrada el vídeo en la ficha de producto y déjame la foto con las medidas técnicas para lo último, porque seguramente va a tener más conversión esa ficha de producto. Y estos son aplicaciones reales de la IA generativa, que no es hacer memes de Ghibli, ¿vale? Que es para lo que mucha gente se piensa que es la IA generativa. Otra idea, que además en el curso de Aula CM de Inteligencia Artificial, en la parte de SEO, que es la que es al ser mi especialidad, es donde yo doy más caña, una automatización que extrae de manera automática a través de la API de Search Console todos los datos de rendimiento de tu dominio. Esos datos son interpretados por el modelo, donde, por ejemplo, puede encontrar oportunidades de keywords que tienen bajo CTR, altas impresiones y que se puede, al fin y al cabo, optimizar, ¿no? El contenido que está asociado a esa keyword, ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede hacer una automatización llamando a la API de OpenAI que genera un contenido mejor sobre ese contenido que estaba teniendo como esa pérdida, ¿no? Conectado además con la API de Google Ads para que desde el Keyword Planner te dé keywords relacionadas para enriquecer aún más ese contenido que ya tenías ahí posicionado, ¿no? O sea, una automatización que no es muy compleja, tiene cierto grado de complejidad, pero no es muy compleja, de hecho la vemos en el curso, que es algo accionable, que te hace mejorar lo que ya tienes en SEO, ¿no? En SEO también temas de scrapping, ¿no? Pues la IA que necesita datos. Cuando la IA tiene datos, ahí es donde surge la magia, ¿no? Puede hacer cualquier cosa. Entonces, herramientas de scrapping que obtienen todos los datos de una web y a partir de ahí, pudiera ser Screaming Frog en el SEO, pues a partir de ahí, pues que la IA con una buena base de conocimiento, a pesar de que una IA genérica, como ChatGPT, sabe bastante de SEO, pero con una base de conocimiento mayor, con una dirección un poco mayor, te pueda dar decisiones estratégicas acerca de enlazado interno, arquitectura, optimización de titles, descriptions, solución de problemas de datos estructurados, recomendaciones de, por ejemplo, llamadas a archivos o JavaScript o cosas así para temas de rendimiento web, WPO, etcétera, ¿no? O sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Si tienes los datos, al final lo tienes todo. Nosotros en estrategia y en creación de contenido también estamos haciendo muchas cosas que también son bastante sencillas, que la puede aplicar cualquier persona. En estrategia, antes lo difícil era, por ejemplo, acceder a un estudio de mercados profundo, ¿no? O hacer una investigación completa. Actualmente, con un buen deep research de Gemini, de Copilot, de ChatGPT o de Claude, puedes hacer una investigación y además puedes ponerle roles, inventarte todos los buyer personas y darle un rol para tener la opinión de cada una de estas personas a tiempo real sin necesidad de hacer, bueno, imagínate un focus, eso es como de otra época, ¿no? Pero sin hacer unas entrevistas, por ejemplo, en la calle, cosa que te ahorra tiempo, dinero, una cantidad de cosas. Y luego a nivel de contenidos, más allá de todo lo que se puede hacer en vídeo y en imagen, en la parte de contenido escrito, que además es la más fácil para todos los que estamos todos metidos en eso, ahora todavía hay una tendencia del employee branding, ¿no? Que las empresas están poniendo la comunicación en manos de las personas más que en la corporativa. Entonces podemos crear, y es lo que hacemos nosotros también internamente, esos GPTs especializados donde les das
cargado toda la información sobre cómo hablas, cómo piensas, cómo escribes. Oye, pueden crear contenidos de ti, de tu empresa, tan fácil para publicar en LinkedIn, para publicar en cualquier red social. Eso nos ha quitado a nosotros horas y horas nuestras y de los clientes también. Sí, total. Pensaba en ese ejemplo de internacional, lo comentábamos antes también. Nosotros trabajamos con un departamento de marketing de una empresa con presencia en 40 países y había ciertos países que tenían la capacidad de trabajar con agencias para generar este contenido y otros que dependían totalmente de poder traducir el contenido global, ¿no? Y para hacerlo local, muchas veces dentro de su propio país, en Italia, no sé si me parece que eran 17 dialectos, algo así, también trabajan con una agencia que lo que hacían era, tenían un diccionario con lo que cambiaba entre los... O sea, ciertas palabras que se cambiaban siempre igual, ¿no? Eso ahora mismo ya está totalmente automatizado y ahora es... O sea, y lo has entrenado con el tono de voz, los valores de tu marca, esos diccionarios que tú tenías. Entonces ya el contenido que generas, lo primero, aumentas la presencia. Por lo tanto, pues lead generation, el tipo de contenido te posiciona mucho mejor. Yo creo que es... Y luego la parte de vídeo es espectacular. Lo que cuesta una producción hacerlo, ¿no? Y ya si quieres ciertos efectos, la capacidad de realismo que tiene y da pie a que muchas agencias que a lo mejor no tienen los recursos puedan generar contenido, ¿no? Si nos vamos a la ética, para mí la transparencia de decir que ese contenido o parte del contenido ha sido generado por inteligencia artificial. Estás obligado a etiquetarlo, ¿eh? Si está generado con IA, te estás obligado a... Con marca de agua, sí, Exacto. el reglamento Sí, te lo pide, te el reglamento de te lo IA. obliga el reglamento. Justo, pero abre la puerta, ¿no? A la capacidad creativa y a ciertas empresas o agencias que no tienen a lo mejor los recursos y son capaces de, o tienen perfiles que pueden generar ese tipo de creatividad. Otra aplicación práctica de creación de vídeo es con HeyGen crearte un gemelo digital y crear distintas píldoras de vídeo y en distintos idiomas. Además, te ahorra no solo producción, sino además esa capacidad para adaptar y generar. Eso lo he querido usar yo yo tengo una asignatura automatizada en la universidad, totalmente automatizada, y lo único que me obligan es ir a clase online los lunes y quería haber metido el avatar digital, pero me han dicho que me despedían, entonces no lo he utilizado. No, pero para píldoras chiquititas, cortitas, sí funciona, porque no, siempre y cuando lo tengas bien montado el avatar y no muevas demasiado las manos, yo que la muevo mucho. María, y me he recordado... perdón, si quieres. Ayer veía con el profe Serrano, que es nuestro profe de desarrollo y diseño web, pruebas muy básicas, con Visual Studio Code, dándole un prompt bastante sencillo y cómo te genera el código para landing pages bastante resultonas, ¿no? O sea, a poco que le des un prompt mejor y tal, y estructure mejor, el resultado puede ser también bastante bueno, que luego te puedas llevar a Webflow o te puedas llevar directamente a código. Aquí, perdona, con lo que sí María antes, que lo de utilizar HeyGen, yo utilizo HeyGen, utilizo Eleven Labs y bueno, eso es maravilloso, ¿no? Pero también hablábamos antes de ese premium humano, ¿no? Que de hecho yo lo veo, por lo menos yo también tengo mi marca personal y utilizo muchísima inteligencia artificial, pero entiendo cuándo utilizar mi voz real y cuándo utilizar mi voz generada por IA. O sea, dependiendo del nivel de confianza que yo quiera generar en la gente, yo sé que una a la otra puedo utilizarlo, porque sé que hay una que es robótica que la gente sabe que es IA, que no genera el nivel de confianza que yo genero en mi comunidad. A día de hoy, ¿eh? A día de hoy. A día de hoy, sí. Y habla perfecto. Habla perfecto. Es que mi madre me dice, escúchala para que aprendas a hablar mejor. Así mismo. Mi clon de Eleven Labs engaña a mi madre. La mía también. La mía también. Quizás la ventaja que te da el gemelo digital es cuando son otros idiomas, multidioma. Claro. Cuando estás diciendo que lo quiero hacer en alemán, en inglés, en chino, etcétera. Porque ahí la diferencia, el tono de voz, como es un idioma distinto, no se nota tanto. Sí, pero bueno, Siento que en castellano también es espectacular. A mí mi mujer me escuchó hablando conmigo mismo en inglés y me dijo que dos como yo no, por favor. O sea, que directamente... O sea, yo ahí sí que tengo que decir que tuve un pequeño miedo, porque cuando entrené Eleven Labs con mi voz, lo hice de verdad, porque yo estaba poniendo la voz en off de algunos de los clips que hacemos en Webpositor. Y, joder, no me daba la vida para hacer los clips. Y dije, oye, mira, os he creado un clon. Pero luego pensé, hostia, les acabo de dar la llave a mis compis, vale, que son mis compis, pero... Joder, ahora pueden hacer lo que quieran con mi voz. ¿Sabes lo que te digo? Les estoy dando la llave a hacer lo que quieran. Si lo sacan de YouTube, te sacan de YouTube, te descomponen las pistas y también claro. Si salgo en una filtración de datos. Yo he puesto contraseñas con mis hijos por el tema de la clonación de voz. Les he dado como las alarmas, es decir, si todo está bien y si todo está mal, porque si te pido que me hagas una transferencia urgente de 30.000 euros, pídeme la contraseña. Yo lo puse con mi marido y de hecho dijimos, porque fue la primera vez que escuchamos mi voz con un profesional de Eleven Labs y nos quedamos mirando así como, wow, necesitamos una contraseña y le dije, no la vayas a decir.
Me la escribes en un post-it, por favor, porque está Alexa, está la cosa. Pues que no sí. piensen los que nos están viendo que somos frikis. Es que todo el mundo debería tener ya su contraseña para estas cosas, porque va a ir a peor. Luego será ya con tu digital twin, que va a aparecer tú mandándole un WhatsApp a tu madre de mamá, estoy secuestrado, paga mi rescate. Es verdad. Habéis dicho unas cosas muy interesantes. Hemos repasado muy bien muchos conceptos de marketing. Y os voy a poner un ejemplo concreto. Habéis hablado mucho de vídeo, ¿no? Que es una de las cosas más impresionantes. El año que viene nos traemos, ¿no? Y ponemos a 6 de IA a hacerlo. Obviamente estamos lejos de eso, ¿no? Y a mí me da que pensar en eso que hablabais antes del umbral de la mediocridad, ¿no? Que al poderse hacer tantas cosas, también el que no se puede hacer y lo que es muy diferencial pasa a cobrar un nuevo valor, ¿no? Como por ejemplo esta reunión. No veo todavía que próximamente podáis ser sustituidos por IA. Y fijaros ahí lo que decía Daniela, cómo es la parte importante de lo personal, diferenciándolo con lo generado, aunque esté muy bien entrenado. Nadie os puede sustituir aquí ahora mismo. Pues somos insustituibles los que estamos aquí, por Dios, eso es evidente, es evidente. No, a ver, yo creo muchísimo en ese valor diferencial de las personas, pero esto avanza muy, muy rápido. De hecho, ya habréis visto estas pruebas en las que ponen a 2 IAs a hablar y las tuvieron que apagar, ¿no? Porque detectaron que les estaban escuchando los humanos y entonces crearon un idioma nuevo para evitar que las apagaran y tal. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Que hablábamos antes de la singularidad, yo sí que creo que vamos a acabar avanzando hasta pues, simulaciones casi perfectas. Y yo creo que uno de los grandes miedos que tenemos es que Pinocho se convierta en un niño. O sea, que el muñeco de madera se acabe convirtiendo en un niño. Eso es uno de los grandes temas. Por el momento, el valor humano diferencial, la risa, el humor, la empatía, ¿no? En el fondo, antes que hablábamos de formación, yo creo que donde vamos a poder potenciar esa parte humana es las mal llamadas habilidades blandas. Yo creo que ahí hay una parte diferencial muy, muy importante que combinada con tecnología se vuelve también exponencial y muy potente. Y pasa a tener más foco. La parte diferencial, porque ahora estás haciendo lo no diferencial, lo estás haciendo mal. Yo te cuento, yo cuando empecé a trabajar me contrataron porque hablaba varios idiomas y podía traducir contratos al inglés, al francés, al italiano, al portugués, y eso tenía un grandísimo valor, pero hoy en día no me contratarían porque ChatGPT traduce mucho mejor y encima no consume café. Entonces, eso va cambiando. Entonces, la palabra valor para mí es una de las claves hoy en día. Es decir, en qué eres bueno, qué te flipa y cómo puedes ser diferencial, porque si no aportas ese valor estás fuera. Pero quizás volviendo a la cuestión que tú introducías, que era el factor humano, ¿no? La clave va a estar probablemente en hasta qué punto, bueno, primero, hasta qué punto llega esa automatización y la supervisión necesaria o no, y en qué fases el valor, la presencia del humano sigue siendo imprescindible o será un plus adicional. Antes lo comentábamos, el llegar a un momento en que a lo mejor en atención al cliente el premium será que te atienda una persona, porque no quieras hablar con un asistente de voz. Y habrá servicios en los que lo que quieres es el asistente de voz, porque mira, es que yo quiero reservar la cita telefónica para ir al médico y no tengo, o sea, dígame sí, no, tal, mi DNI. Es que no la ahora reservas sí, tú ¿no? porque se lo has pedido a tu asistente que te la reserve. Bueno, pero si hay un factor humano que quizás lo que haya que ver es eso, donde se volverá imprescindible. No es que aporte valor, sino en algunas partes probablemente será imprescindible. Y eso no sé si es que yo soy demasiado tecno-optimista. Incluso un efecto rebote que socialmente se demande, como rebote, Claro. se demande lo humano. No hablando ya de la necesaria supervisión humana, bla, 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 No, ¿vale? Pero que sí lo habrá hemos vivido en las gasolineras, un día que dejaron de ponernos la gasolina y ponernos el parabrisas. Y entonces ahora las gasolineras que mola ir son en las que han devuelto el toque humano, ¿sí o no? Sí, creo que hay mucho de efectos pendulares ahí también. ¿No creéis que a lo mejor, de manera un poco contradictoria, irónica, el aterrizaje de la IA en nuestras vidas y la parte de competencia que nos hace directa en su humanidad a los humanos nos va a hacer realmente más humanos? En el sentido del desarrollo de habilidades blandas, el sentido de centrarnos en lo que realmente importa, en decisiones estratégicas, en la creatividad. Es decir, que a lo mejor nos polariza hacia ese otro lugar porque no vamos a poder competir en las tareas que son repetitivas. Sí, interesante. Buscar la imperfección también, ¿no? De un texto, de una... bastante interesante. Sí, va a ser romántico, ¿no? La imperfección va a ser romántica, sí. Oye, si es así, ojalá, ¿no?
Eso sería el outcome bonito de todo esto. Es la utopía que nos vende Sam Altman con todo esto. Él va diciendo que llegaremos a un mundo utópico en el que no hace falta que trabajemos y tendremos una renta universal básica y no sé qué rollos que yo veo... Pero si no trabajamos, ¿qué hacemos? ¿Ustedes han pensado eso? No, pues lo que está diciendo Ernesto que me parece muy bonito, ¿no? Pues No, oye, yo sé. dedicarnos a mejorar la especie humana per se, yo qué sé, hacer cosas que no hacemos normalmente, como por ejemplo trabajar todo el puto día. Es verdad. Pero tú trabajas porque te gusta, Iñaki. Sí, pero también me gustaría estar en Miami una semana no es entera. mal sitio, no es Mira, mal sitio. no es que mal te vas a sitio. Miami 2 meses y el segundo mes ya estás montando un negocio allá. Ah, sí. Puede ser. No sabemos a dónde No, vamos. necesitamos tener un todavía, pero- propósito. Y estoy de acuerdo en que tienes que tener un propósito también laboral y de autorrealización, pero lo que dice Ernesto creo que puede tener mucho sentido en el que podamos poner foco en aquellas cosas en las que hoy en día no tenemos tiempo y que esto en el fondo lo que hace es que crea tiempo. O sea, la IA, si tú quieres, lo que hace es que crea tiempo. Y eso, a día de hoy, eso es maravilloso. Claro. Si pensamos a pequeña escala, pensar solo en toda la gente mayor que está sola, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos y tal. Pues fíjate, tenemos la solución 1, más inmediata, crear chatbots que le hablan a las personas mayores y los entretienen. Opción 2, que no tenemos que trabajar los humanos y vamos nosotros a estar tiempo con ellos. No lo sé, digo eso por poner un ejemplo de cómo podría virar la peonza. Bien, voy a recapitular todo lo que y cierro el capítulo del marketing, porque habéis dicho que nos puede ayudar en redes sociales, nos puede ayudar en SEM o en PPC, nos puede ayudar en SEO, en copywriting, en UX, CRO, vídeo, creación de contenido de todo tipo, también de sonido. En el perfilado, ha destacado Daniela el perfilado de nuestro usuario o el público potencial. Yo añadiría quizás en la parte de diseño de producto y diseño de servicios nos puede favorecer mucho el ayudarnos con ideas, la adaptación local, ya sea por internacionalización o por SEO local o cosas así, y en la parte de traducción y doblaje también habéis puesto varios ejemplos donde es alucinante, ¿no? Y ahí, primero os quería preguntar por uno más, porque sé que a ti te gustan mucho los podcasts, Iñaki. Además, te han dado un premio hace poco, ahora nos cuentas, y Daniela también creo que tienes un podcast. ¿Alguno más tenéis algún podcast o participáis? Vamos a ver, aquí hay mucha incertidumbre, te lo digo de verdad. Es verdad, yo tengo una productora que se llama Teatro Robótico de Misterio, que básicamente tenemos 3 podcasts y los principales son de dramatizaciones de toda la vida, radioteatro, ¿no? Coger obras clásicas de terror, de ciencia ficción y hacerlas con actores, o bien crear nuestras propias historias en plan Netflix, ¿no? De eso es lo que nos dieron el premio en la categoría Cultura, en los premios de Internet en el Senado el otro día. Pues qué guay que tenga una palmada en la espalda de vez en cuando. Pero ahora bien, hablando con mis compañeros, los que son actores de voz, que llevan ahí toda la vida y tal, y están viviendo una revolución, una involución y están cabreadísimos porque las productoras en general son muy cabronas, están poniéndole algunas cláusulas abusivas, no saben ya dónde está su voz entrenada y la realidad es que están perdiendo trabajo y que, joder, mirar la última iteración del modelo de voz de ChatGPT parece tu prima hablando y respirando. O los podcasts que genera Notebook LM con conocimiento con 2 personas simulando una conversación, da miedo. Ahora bien, ahora os hablo como alguien que literalmente dirige dramatizaciones sonoras y tal. ¿Estamos ahí? No, coño, o sea, la profundidad, los gestos, la emoción, el miedo, el terror, el montaje musical de fondo, el ingeniero de sonido que necesitas. Hay muchísima intervención humana y creatividad humana. Pero, ¿qué pasa dentro de un año? No tengo ni idea. Esa es la verdad. No tengo ni idea porque esto evoluciona muy rápido. Y sigue siendo, por lo menos para mí, es uno de los formatos donde generas más cercanía con la gente. O sea, a mí ve la gente en su cocina cuando están comiendo, en la televisión, generalmente ven YouTube, ¿no? Entonces pasas a ser parte de la rutina de la gente en el podcast. Entonces, cuando tercerizas quizás, o cuando automatizas eso con inteligencia artificial, quizás, por lo menos por ahora, como hablábamos, quizás pierdes esa característica de cercanía y de calidez con la gente que está escuchando. Entonces, sí, es verdad, pudiésemos ir para allá donde vamos a automatizar absolutamente todo, pero todavía no estamos ni cerca. Ni cerca. Sí, yo creo que con todo esto lo que sí que hemos visto que las empresas que estaban trabajando, aunque no fuera perfecto en ya trabajar ese tipo de contenido, ¿no? Hablo de hace 1 año y medio la generación de imágenes. No tenía nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Pero las empresas que ya estaban trabajando en generar imágenes a través de inteligencia artificial, que todos sus procesos de creación de contenido fueran automatizadas, cuando ha llegado el nivel de calidad, han dado un salto y se han despuntado, ¿no? Además, en esta carrera feroz de competitividad que hablabais, ¿no? De estar el primero, yo creo que habría que trabajar pensando en que puede llegar. Es que va a llegar. Claro. Va a llegar. No, y va a ser interesantísimo, porque imagínate que mi podcast, que es de marketing,
no solamente que compite, es que no te voy a dar no te voy a dar un capítulo mío sobre hablando de SEO, sino que te voy a hablar el capítulo que tú quieres que Daniela te hable directamente, con la base de datos que tiene Daniela cargada. Exacto, con mi voz y mi Pero el usuario tiene mucho que decir, porque por muy friki que sea yo de la IA, creo que queda patente, pues a lo mejor no me apetece ver una película interpretada por Humphrey Bogart resucitado digitalmente. Y prefiero quedarme con los clásicos, ¿me entiendes? Y eso es algo a lo que va la industria también, digitalizar actores. En el tema de ¿entiendes? la lectura, las novelas, oye, pues crear la novela que te hubiera gustado leer siempre, ¿no? De alguna manera has leído muchos libros y de alguna manera te defines, o identificas o aprendes con esos libros que has leído a lo largo de la vida, y poder tener con esa base de conocimiento y esos rasgos tuyos el libro ideal. Un amigo mío hace los cuentos para su hijo todas las noches con IA, crea un GPT, y entonces todos los cuentos están personalizados hacia su hijo, y hace eso, todavía le queda, pero bueno, un niño pequeño le va gustando porque el protagonista de todos los cuentos es él. Y ya hay muchos que han pasado a Amazon y se están vendiendo, de todo. cuentos creados con padres y hijos, con las ilustraciones, todo hecho por ella, y se están vendiendo. So Artistly te los hace directamente. De hecho, estás montando una editorial de... Una editorial digital, sí, he montado, y tenemos casi todos los procesos automatizados. Y bueno, ahí luego está ya el truco de utilizar Amazon Ads, ¿no? Que es lo que luego también lo potencia para que Amazon te pegue. Pero montamos un libro de fantasía estas Navidades, fue número 1 en ventas en fantasía, y entonces claro, al día siguiente lo traduje al francés y al inglés con ChatGPT y lo coloqué en los mercados y funcionó muy bien en Francia. En Francia ha funcionado muy, muy bien. Pues vas probando y vas experimentando cosas, claro. El día que Ana Rosa Quintana aprenda esto, realmente puede ser increíble. Bueno, hay funciones incluso que vienen casi automatizadas. Ahora YouTube tiene la parte esa del doblaje automático, ¿no? Hoy he recibido la esta opción- notificación yo del canal de Webpositor. A partir de ahora vamos a doblar todos vuestros vídeos al tal. Digo, hostia, vamos a... Sales en 20 idiomas. Sí, pues eso es una exposición brutal. ¿Quién no lo quiere? Y es ya automática, podríamos decir, ¿no? Hemos hablado de traducción y doblaje, ya cerramos el punto del marketing, y ahí para mí creo que se abre una oportunidad que creo que además España está en súper buena posición y creo que es súper necesario para la evolución de España, que es la internacionalización. ¿Cómo abordamos esto que podría ser para los negocios españoles y el resto del mundo seguro que también, pero España nos está en una posición muy privilegiada por el uso del castellano, por su expertise en muchos sectores, a veces mejores o más desarrollados que en otros países? ¿Cómo vemos la internacionalización y qué puertas se nos abren? Yo creo que hay una oportunidad enorme de colaboración entre primero España y los países de América Latina, por un tema precisamente de idioma y porque el idioma es la base del entrenamiento de modelos de lenguaje. Hay, por ejemplo, para aterrizar, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BitLab, está desarrollando junto con Adigital un programa de 3 años en 5 países de América Latina para trasladar estándares de inteligencia artificial responsable a América Latina. Pero luego, pensando en Unión Europea, para las empresas españolas de base tecnológica te abre una oportunidad brutal de abrirte mercado dentro de la UE. Digo dentro de la UE porque es un marco regulatorio común para todos, ¿vale? Entonces ahí también te abre una oportunidad brutal para que esta solución de IA o este desarrollo que estás haciendo lo puedas escalar en múltiples países. Y porque además hay una predisposición a aumentar las empresas de base tecnológica europeas por el propio concepto de soberanía estratégica europea o autonomía estratégica europea. O sea que hay una oportunidad muy importante. Y las empresas españolas están muy bien posicionadas para eso, ¿eh? Porque España sí que se está convirtiendo en un hub digital cada vez mayor, con un potencial cada vez mayor y que se está empezando a reconocer. Y yo incluiría Norteamérica, porque o sea, tú te vas a California o te vas a Florida y son estados en los que los hispanos ya representan el 40% de la población. De hecho, hay restaurantes en Miami donde te ponen English spoken, como diciendo aquí se habla inglés todavía. Es decir, entonces, creo que hay un posicionamiento maravilloso de lo que puede ser. De hecho, con Logic nosotros acabamos de ir a firmar un acuerdo en Washington para desarrollar IA generativa para 600 universidades estadounidenses vinculadas al mundo hispano por el tema de la lengua. Y nos hemos ido ahí por esa oportunidad del idioma, porque ahí España tiene una oportunidad, pero también nos hemos ido ahí para entrenar fuera de la Unión Europea, porque ahí tenemos la cara positiva y la cara negativa, ¿no? Que es el tema de la regulación, puede que lastre a Europa, ¿no? Se dice que Estados Unidos crea, que China copia, lo cual no es del todo cierto. El tema con Estados Unidos, más que, o no solo internacionalización,
es que para determinados sectores o empresas está siendo más sencillo levantar capital en Estados Unidos que en la propia UE. Y lo que estás teniendo ahí es una fuga de sedes de empresas que se van a Estados Unidos. Por eso la necesidad de impulsarlo Solo por dentro de Europa. a China. Nosotros tenemos una propuesta para Hong Kong y otra para Emiratos. Y en Estados Unidos, solo por haber abierto ya un cascarón, porque lo que tenemos es un cascarón que va a operar desde aquí, ya se ha incrementado la valoración de la empresa a efectos de una ronda de financiación por estar en Estados Unidos. Solo por tener un domicilio, y ahora vamos a fichar a un ingeniero de UCLA y tal, solo por eso. De todas maneras, lo hemos dicho ya varias veces, poner puertas al campo. O sea, que ahora los chinos que no les dejan entrenar modelos en China y tal, ¿qué hacen los chinos? Se llenan los discos duros de datos, se van a Taiwán, los entrenan en Taiwán y se vuelven con los datos entrenados a China. Ya está. Problema resuelto. Esto va a evolucionar, queramos o no, incluso en Europa, a pesar de Europa. Pero el riesgo que tiene Europa es que le acabe llegando IA de segunda categoría. Eso sí. Porque no es solo el reglamento de IA. Acabamos de sacar un modelo europeo de no sé bueno, qué. Pero no hablemos del modelo español, que recordad que se presentó. ¿Y cuánto vale? Y verdad, cuánto lo hemos utilizado y qué potencia. Bueno, a ver, Alia en teoría no es para que lo utilicemos los españolitos de a pie. Tiene las dos pruebas piloto, que es una para la agencia tributaria, cuidadín que te vi. Sí, ¿vale? no, eso sí. O sea, Pero ya verás cómo tira de un modelo más potente. Bueno, pues sí, que la use la para agencia detención tributaria. precoz. Déjala. Que no use Cloud. Que use la nuestra. No, joder, me da vergüenza decirlo, que mucho orgullo patrio, me encanta que seamos punteros en un montón de cosas, pero joder, reinventar la rueda, yo soy en contra de reinventar la rueda, me da muchísima rabia, tío. O sea, vamos a coger cosas que ya estén funcionando y vamos a Y mejorarlas, sí, Ya sí, está. sí. Hay que construir sobre lo que ya existe. Os voy a preguntar por los agentes de IA. Si es un salto evolutivo, si cambia algún concepto, si esto va a ir a más. Yo voy a hacer aquí, ya que estábamos hablando de la lengua, todo el mundo está empezando a hablar de IA agéntica, que es una traducción mala porque es agentiva. O sea, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua, es agentiva, pero bueno, se impondrá el término agéntica porque es en inglés. Esa es la primera reflexión que hago en relación con la IA, porque agéntica a día de hoy no existe en el diccionario de la Real. Pero el tema de los agentes me parece uno de los mejores inventos que hay. Es decir, lo que se puede hacer con los agentes y lo que va a venir con los agentes, bueno, este es el año de los agentes, sin ninguna duda. Se hablaba del vídeo y de los agentes, pues el vídeo y los agentes. Es un paso muy superior que va a dar mucho miedo para algunas cosas, porque hay algunos agentes que hacen es que se buscan la vida. Es que no sé si habéis jugado con Operator, por ejemplo, que es una cosa muy sencilla. Entonces le pido una reserva para el Ten Content, que nunca hay mesa. En el Ten Content nunca hay mesa. Bueno, pues fue capaz, siempre me decía, no, pon el correo, o no hay mesa, o te meto en la lista de espera, pero el otro día fue un paso más allá. Se fue a buscar páginas alternativas donde te venden aquellos que han hecho su reserva y me dice, ¿quieres que te compre la reserva que tiene tal? Y dije, uy, qué maravilla. Venta de reservas. Reventa de reservas. Y se buscó la vida haciendo la reventa. Entonces, me tienen fascinados los agentes porque se terminan buscando la vida. ¿Cuál es el problema que le veo? Lo que hablábamos antes de la ética. Ojo cómo entrenamos a la gente, no vaya a ser que yo le pida un resultado final y el proceso no sea el éticamente correcto. Se robe la reserva de alguien. Claro, la robe, lo que Claro. sea, y dice, te he conseguido, tú querías la reserva, aquí la tienes, he matado a 3 en el medio. Y dice, pues no me convence, claro. Es una forma, perdón, es una forma quizá de evolución del uso que estábamos dando a la IA hace un año más o menos, era como un asistente, ¿no? El copiloto al que le preguntabas que te acompañaba a ti, ¿no? Entonces cada uno teníamos nuestro asistente. Ahora la gente creo que forma parte de los equipos, ¿no? Entonces una habilidad nueva es el ser capaz de gestionar estos equipos mixtos entre agentes y personas. Creo que todavía, al menos por los tipos de desarrollos que hacemos nosotros, ese agente tiene supervisión humana de algún tipo. En algún momento del flujo, la última validación es humana o la primera. Para mí el siguiente paso será pues, que operen automáticamente del miedo, lo que tú decías, ¿no? Pero creo que será el siguiente paso, que ya automaticen un flujo completo y sea efectivamente un miembro más del equipo, pero que te ha hecho todo sin intervención humana. El problema yo creo que es nunca conoces el algoritmo al 100%, no es transparente, con lo cual la imprevisibilidad, como comentaba un poco Antonio, ¿no? ¿Dónde se pone el límite y cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo lo regulas eso? Yo, aquí, la gente en 2 niveles. Los que te haces tú mismo con N8N, en plan bricoman, manitas, voy a hacerme cosas, que mola mucho, es muy enriquecedor. Y luego ya plataformas, ¿vale? Yo en plataformas, Operator no lo he probado, la verdad, tengo ganas. Estoy con Manus, ¿vale? Manus funciona como un tiro. Manus va muy bien y lo está mejorando increíble.
sea, no se imaginen las cosas que la última función era esta mañana y era que ya le han metido capacidad de meterle una idea o un guión y que te genere un storyboard completo con un vídeo animado, o sea, pero con consistencia de personaje, de escena, o sea, algo que mola. No con la calidad de BO3, pero oye, que te monta un flujo narrativo con coherencia. Fijaos, aplicación de uso real. Y la diferencia principal entre lo que es usar ChatGPT de manera normal o un agente, ¿vale? Usar un ChatGPT es un ping-pong. Estás ahí, ping-pong, literalmente. El agente es ping y te vas. Y te vas porque es una cosa que va a tardar, no va a ser un pong, pues porque has pedido normalmente algo complejo y te vas a tomar del café y a la vuelta es lo más parecido a delegar de verdad trabajo en una persona. Por lo tanto, el agente es lo más parecido ya a un compañero de trabajo. Y en este caso yo lo hice después del apagón, le pedí a Manus, oye, ahora que habrá mucho jaleo en la calle con esto, búscame tendencias de lo que ha sido más buscado en Google estos días a raíz del apagón, hazme análisis de palabras clave, identifícame nichos y productos de Amazon relacionados con todo esto, y me generó un dashboard increíble con el cual podría o haberme montado 2 negocios de vender rollos o simplemente sacar un estudio interesante para hacer una nota de prensa y conseguir impactos y branding para mí, ¿vale? O sea, brutal. Así que tengo mucha confianza en que los agentes van a evolucionar a estar conectados de verdad con todo. Ahora mismo en España, por la regulación, no podemos conectar, por ejemplo, Deep Research con tu base de datos de Google Drive, tienes que ir todo con VPNs y tal. Sí, llegará. Pero llegará, todavía, pasado mañana sí. será, oye, está. Y a mí yo sí, de verdad que ahí no tengo problemas de privacidad. Chicos, ChatGPT, conéctate a mi Gmail, claro que sí, y a mi Drive, y a mi banco. Me da igual. Lo que quiero es que me hagan la vida más feliz. Claro. Es verdad, yo soy de los que está dispuesto a dárselo todo en plan, quiero disfrutar de la productividad. ¿Sí? Totalmente. Mira, Diego, y ahora dijiste algo súper interesante, que es cómo cambia la estructura de las empresas, porque tienes un workforce que son humanos y el otro workforce que son agentes. Y va a llegar un momento donde hay muchas empresas donde va a tener más agentes que humanos. Entonces, ¿son 2 directores de recursos, qué? ¿Recursos humanos y recursos digitales? ¿Y quién pesa más? ¿Quién genera más riquezas? A ver si no te piden la huelga. Ajá. ¿Qué pasa cuando apagas todos los agentes? ¿Qué pasa con la empresa, por ejemplo? El tema también es si no se apaga, ¿no? La capacidad también que tenemos O si no se apaga. de diferenciación, ¿no? Sí, o sea, por eso digo que van a surgir perfiles ahora mismo que sepan orquestar este tipo de estructuras, ¿no? Y creo que las estructuras de las organizaciones y de las empresas están cambiando y aún van a cambiar más. Y perfiles, por eso decía, pues, ¿no? Curiosos, que sean capaces de meterse en todo esto, creo que es lo que las empresas van a contratar. Opinión, ¿eh? Luego surgirá la parte de deshumanización, de qué pasa si se apaga, si falla. Todo esto seguirán surgiendo, pero creo que es un debate que va a estar y que va a ir a más. O sea, creo. Y lo que gasta, o sea, no nos olvidemos. Fue ayer o antes de ayer, el Sam Altman dijo, con datos reales, dice, vamos a ver, cada vez que hacéis una consulta ChatGPT equivale a 1 segundo de horno, ¿vale? Estamos hablando de muchísimos millones de consultas, es decir, ya están fabricando sus propias minicentrales nucleares solo para ellos y tal, pero no sé si a lo mejor el techo de la IA resulta que va a estar ahí, en que como humanidad todavía no hemos evolucionado a ser capaces de almacenar energía de una manera eficiente, sostenible y por lo tanto nos vamos a quedar aquí mucho tiempo. O a lo mejor la IA te da la solución. A lo mejor la IA te da la solución para almacenar mejor la energía. También... Nosotros producimos bastante. La computación cuántica a lo mejor ahí ayudará un poco. A ver, la cuántica va desde luego a potenciar esto a lo bestia. Esto va a ser el siguiente gran salto y esto también va a ser porque eso va a revolucionar también, por ejemplo, todos los temas de ciberseguridad. Hay que reconfigurarla entera cuando aparezca la cuántica. Y ahí tienes empresas españolas como Multiverse Computing que están dando un salto cualitativo también en computación y por lo tanto, democratizar el uso de la IA. Ahora que sacamos el asunto. Vamos a ir terminando dentro de poco y si os parece os voy a pedir una sección un poco más cortita donde ayudemos al espectador a entender algunas herramientas de IA, incluso para que cacharreen, para que se introduzcan. Vosotros tenéis la suerte no solo de saber, de trabajar en vuestras empresas y demás, sino que habéis cacharreado con muchas, entonces alguna que os haya podido parecer interesante, sí las recomendamos. Ahora os voy a pedir que me digáis alguna nueva, pero he ido apuntando todas las herramientas que habéis dicho, a lo mejor se me ha saltado alguna, pero habéis mencionado Operator, Eleven Labs, Copilot, ChatGPT, Cursor, Make, N8N, Gemini, Cloud, HeyGen, esa no la conozco, BO3, Notebook LM, Suno, Operator y Manus. ¿Me decís muy brevemente en 20-30 segundos si alguien tiene algo más que aportar sobre estas? Por ejemplo, Operator. ¿Quién ha dicho Operator? Operator es como tener una secretaria. Básicamente te puede generar este tipo de tareas de, pues oye, me reserva una mesa, incluso, bueno, ya te digo,
yo estoy trabajando y le veo la capacidad de derivar. Hay una gente que me gusta más, que es GenSpark. GenSpark te hace el tema de las diapositivas con código, pero también te hace interoperar con, por ejemplo, con los Excels. Le puedes meter los Excels y puede hacerte... Yo ayer hice un análisis, le metí un Excel de clientes, ventas, y me sacó todas las gráficas, todas las proyecciones, todas las posibles ventas. Y a mí es un agente de los que más me gusta. También le pedí que hiciera una cosa así muy curiosa, que fue métete en Prompt Hero, que es una página web de prompts de imagen, busca imágenes generadas por IA de bola de dragón y sobre esa idea genera un vídeo. Entonces, él sobre todo esto se empezó a conectar en herramientas y generó con Kling un vídeo que parecía Son Goku, un Son Goku nuevo. Entonces, las capacidades que tienen de interconectar herramientas, ya te digo, yo en Spark estoy muy contento con eso. Me sorprendió porque cuando te lo instalas la primera vez te hace un perfil automático tuyo. O sea, porque normal estas herramientas lo guay es que sepa algo de ti. Tú le dices quién eres y se pone a buscarte en LinkedIn, tus posts de Twitter, quién eres tú y con eso te hace una semblanza y ya tiene para trabajar. Hola. ¿Y Eleven Labs? ¿Habéis mencionado? Sí, y Level Labs es la herramienta number one de generación de voz y de clonación de voz y hace también podcasts automáticos, es como la número 1, la que está más entrenada, es como el ChatGPT de las herramientas de voz de ella. ¿Y Copilot, cómo lo explicamos? ¿Cómo lo veis ahora mismo? Copilot es el que viene de Microsoft, es el que está con Microsoft y el que está integrado a todo lo que tiene, todos los productos Microsoft. Entonces es maravilloso si ya vienes trabajando con Windows y Microsoft, porque es un agente. Y puedes, o sea, de verdad, si te metes a entender Copilot, vas a ver que hay muchísimas cosas que se pueden hacer a nivel de agentes complicados y interesantes para hacer tu vida también mucho más fácil si estás en Microsoft. Se puede hacer la vida fácil en Microsoft también. Sí. Y es el que le da más tranquilidad a muchas empresas. Es decir, cuando te Sí. empiezan a preguntar por tema de privacidad, protección de datos, dicen, no, nosotros nos hemos ido a Microsoft porque les da más tranquilidad. Ha validado, sí. Percepción de marca también. Cursor, que lo habéis mencionado también. Voy yo con Cursor, si queréis. Es un editor de código. Al final tú tienes la inteligencia artificial totalmente integrada en tu interfaz y tienes diferentes modos. Tienes desde el modo pregunta-respuesta, como decíamos, ¿no? Es simplemente le vas consultando qué quieres desarrollar, o tienes el modo agente que directamente le das la tarea y te la programa. Acceso a toda la base de código y a todos los ficheros. Entonces es capaz de no solo cambiarte ese fichero, sino crearte o borrarte unos, ¿no? Entonces es súper potente. Yo para complementar esa y que la gente más accesible, porque Cursor es la que usan ellos, los super cracks, los que no somos tan cracks, utilizamos Lovable, ¿vale? Que es para hacer vibe coding, que es, montado una app que haga esto, esto, esto y esto. Y más o menos... DeepSeek de DeepSeek no está mal tampoco. La de Y DeepSeek, Gemini también No, puede hacer no, esto con también. el Todo el builder, vibe ¿no? coding lo Sí, puede, sí. DeepSeek también, y Gemini también lo puede hacer. Brutal. Make, habéis mencionado también. Automatización. Para cualquier automatización que quieras hacer, es una de las mejores herramientas. También se ha comentado en N8M también, porque es un poco más compleja en la curva de aprendizaje. Zapier está un poco más cercana en esa sencillez a Make, pero son herramientas muy flexibles, herramientas que tienen todo tipo de integraciones posibles, así que Make es la que usas tú en el GPT SEO. sí. Me la estuviste enseñando. Gemini. Gemini es un modelo de lenguaje, el de Google. Igual que tenemos ChatGPT de OpenAI, tenemos Copilot de Microsoft, tenemos Gemini de Google, tenemos DeepSeek, que es el modelo chino. Son al final diferentes modelos de lenguaje, o Claude o Mistral, que es la versión francesa, o Perplexity también, que fue el primero en incorporar en los resultados las fuentes de información, cuando ni siquiera ChatGPT lo hacía todavía. Gemini ha mejorado un poco, ¿no? Que empezó, Una barbaridad. Empezó muy flojo. Una barbaridad. Y de hecho lo que va a tener, que va a ser una maravilla, es que va a estar integrado con toda la suite de aplicaciones de Gmail. Es el que esté vinculada a Meet, el que esté con las gafas también que han sacado. Pues, y el 2.5 Pro funciona muy bien. Y la búsqueda, el Deep Research de Gemini es mejor que la de ChatGPT a día de hoy porque tiene más fuentes. Lo tenemos integrado en precio. Sí. Al igual que ChatGPT, además, y del mismo modo que ChatGPT tiene los modelos, digamos, especializados, los GPTs, donde puedes hacer ahí una cosa un poco más especializada para lo que tú quieres, meter una base de conocimiento grande, añadir código JSON para realizar acciones y tal. Gemini también tiene los gems, que también te da un poquito más de profundización. Está bastante interesante. Es que Google lleva trabajando en inteligencia artificial mucho tiempo. Lo que pasa ahora hablamos de Gemini, pero antes fue BART. Entonces, al final es toda una evolución de los modelos. Y que no nos olvidemos que los premios Nobel de Física y de Química de 2024
son premios Nobel de dos ya no, de dos Google, es decir, de Hassabis y Hinton, ¿no? Entonces, Google lleva trabajando mucho IA, otra cosa es que la IA generativa ha cambiado cosas. Lo que pasa es que Google lleva 2 años perdiendo la batalla de la IA y pegándose encontronazos, pero su evolución ya le está acercando a, joder, tiene todo para triunfar, pero todavía no ha triunfado, pero tiene todo y está mejorando mucho. Habéis mencionado Veo3. Ahí sí hablamos de modelos de vídeo. Tenemos Veo3, tenemos Runway, que a mí es la que más me gusta, esa pago hasta la licencia anual. Kling habéis mencionado también. Sí, Sora tienes en los ChatGPT también. ¿Habéis mencionado Notebook LM? Genial, de lo mejor que ha hecho Google. Notebook LM perdona, lo has mencionado tú antes, subes un documento de texto y a partir de ahí te genera una conversación entre dos personas que tú puedes pedirle incluso qué tipo de conversación quieres que tengan basado en ese documento. Es como si fuese te da para desde generar un mini podcast a incluso si tú no quieres leerte un tocho de 300 páginas, oye, quiero que me lo expliques entre dos personas, pero además en un tono asertivo, un tono científico, un tono y te genera la conversación. Pero no solo con un documento. Lo guay es que puedes crear un cuaderno claro. y subirle 20 documentos. 300 fuentes en la versión de pago, donde puedes meterle un vídeo de YouTube, un audio de voz, no sé cuántos documentos tuyos. Lo bueno que tiene es que disparas tú contra las fuentes que quieres. Es decir, tú metes tus fuentes y seleccionas, porque incluso le puedes pedir que busque Google fuentes, pero tú las ves y seleccionas. Entonces yo hay una manera de trabajar que estoy haciendo últimamente que es, me creo mi cuaderno de notebook, meto un montón de mis fuentes, a partir de ahí le pido que me haga un resumen estructurado de todas las fuentes en un solo documento y le pido un prompt para hacer luego una búsqueda en profundidad en ChatGPT y en Gemini y luego fusiono los informes. La combinación de las herramientas es lo mejor. Antes cuando has dicho lo de Deep Research, yo cuando hago un Deep Research... ¿Te ha gustado esa? Sí, ¿Te ha gustado? me ha gustado. Yo Vuelve a explicar. meto las fuentes que estimo oportunas del tema que sea, PDFs, vídeos de YouTube. Entonces le pido que una de las funciones que tienes que te hace un resumen de todas esas fuentes. Cojo ese resumen, sobre eso le pido un prompt estructurado sobre ese último documento para trabajar en una investigación. Y luego me llevo ese prompt y hago una búsqueda en profundidad en ChatGPT, otra en Gemini y luego los fusiono. Yo meto Perplexity y Claude en esa búsqueda también, saco 4. Yo lo hago con 3 y lo meto en Note. Yo también. Yo hago al revés el proceso también. La combinación es lo poderoso, la combinación de las herramientas. Y lo que te va a dar resultados únicos, claro. Sí, decía que ahí se pueden hacer orquestaciones muy interesantes, también flujos automáticos donde aprovechas la capacidad en lo que destaca cada IA para ir depurando ese contenido que va sacando. Ponte que ChatGPT es muy bueno para darte como un texto inicial, luego lo pasas por Claude si quieres más precisión o quieres un toque más creativo, luego se lo pasas a... y así, así. De hecho, se están generando agregadores de IAs al final. O sea, FreePic, por ejemplo, ahora lo que hace es que tú eliges el modelo, ¿no? Entonces eliges el modelo y puedes empezar la conversación con un modelo y pasarte a otro. Yo uso Mónica, que es de los creadores de Manus, y está integrado a nivel extensión y en el escritorio. Entonces, donde esté, me está acompañando Mónica. Y si estoy en YouTube, pues ya le puedo pedir directamente el resumen a ella. No tengo que hacer otra cosa. Otra cosa muy interesante y tiene un punto también divertido es cuando enfrentas a IAs, ¿no? Por ejemplo, si estás haciendo código, le pasas a Gemini lo que te ha dado ChatGPT para que te dé como otra visión o te solucione un problema. Y también es divertido como digamos, la autoconciencia y la conciencia del otro que tienen las IAs. O sea, ahí sí que creo que Gemini es un poco la más cañera. Le pasas algo de ChatGPT y te dice, bueno, otra vez ChatGPT te ha vuelto a dar... Se lo devuelves a ChatGPT y es bastante humilde y dice, sí, acepto la opinión de... Es interesante. ¿Habéis mencionado Suno? Sí, esa te gusta a ti mucho, Bruno, por Dios. Para hacer canciones, ¿verdad? Hacer canciones, pero está ahora Lydia 2 que van a sacar de... Bueno, está ahora en Waitlist, me parece que es, de Google también. Pero Suno es que a mí me manda por las noches canciones en las que me cita y tal. Entonces me siento muy querido. No, lo hace todos, ¿eh? Lo hace con todos, ¿verdad? O sea, Suno, el que más sabe de Suno es Bruno. O sea, que además rima. Una práctica que ha estado muy divertida con Ernesto, hemos metido poemas suyos de 2006 que tenía ahí guardados, ¿no? Y claro, ha sido rapidísimo, a lo mejor en brevísimo tiempo teníamos canciones por el hecho de que ya estaba el formato y demás. Luego estirando como letras, ¿no? Hacemos que cambie la pronunciación o que cambie la melodía, cosas así. Nos hemos reído Al bastante. final acabas escuchando tu propia música, es lo que decíamos antes, ¿no? Lees los libros que querrías leer, escuchas la música que Es la querrías escuchar. hiperpersonalización de los contenidos. Sí, totalmente. ¿Vale? ¿Se os ocurriría alguna otra que recomendar? ¿O alguna otra que...? A mí se me ocurren 2 más. Gamma, que es maravillosa. Gamma es brutal para presentaciones.
te ahorra toda la vida haciendo presentaciones más fáciles, muy rápidas. Y la otra es otra que nosotros utilizamos para todas las reuniones, que es Fireflies, que es este agente que va contigo a todas las reuniones. De hecho, lo puedes también poner en presenciales y luego te hace un análisis que tú le puedes dar la receta que quieres para cada una de las reuniones. Por ejemplo, las reuniones de asesoría quiero este tipo de análisis, para una reunión de reclutamiento quiero este tipo de análisis y ya te lo puedes mandar a tu correo al final. Nosotros en paralelo a esa usamos otra para la misma función que se llama Plaud, que aquí en este caso es un hardware, ¿vale? Entonces lo colocas aquí en medio y de todo esto tendríamos un resumen ahora espectacular. Y a mí eso me ha cambiado la manera en hacer reuniones, no estar pendiente de apuntar nada. Con los clientes me acuerdo de todo, es alucinante. Ese resumen luego lo metes en Notebook y también es una maravilla. Es que, todo va a Notebook. El tema de las reuniones es una de las cosas que más se ha optimizado en este momento. Y luego hay algunas sillas verticales muy interesantes. Yo que conozco las jurídicas, por ejemplo, Maite ha superado el tipo test de los jueces, del examen de jueces, con un 99% de acierto. Tenemos Justicio, que tiene 3 consultas en gratuito, que además te escribe, si quieres, en jergas distintas para que un niño de 6 años lo pueda entender. Está genial de Lefebvre, por ejemplo. K+ de Aranzadi, o sea que ya incluso porque también para los arquitectos se están sacando para hacer renders, y por verticales. Bueno, Toolify como repositorio de IAs está muy bien, porque vas viendo todo tipo de IAs, hay 26.000, me pareció bien de ayer, 26.000 IAs de todo tipo, porque también te aparecen, no hemos hablado de todo el tema del contenido erótico festivo que se está haciendo en OnlyFans con las IAs. En OnlyFans yo tengo un conocido, un conocido que está reventándolo con contenido erótico festivo en OnlyFans, con modelos que están creadas todo por IA y vídeos todo creado por IA. ¿Y reacciona en directo a las cosas? No lo he visto. ¿O es tipo vídeo? No lo he visto. Tengo un amigo que... No lo sé. Me dicen que... Ahí nos ha faltado quizás mencionar imágenes de IA generativa, o sea, herramientas de IA generativa para imágenes, más allá de ChatGPT y de Canva o de Leonardo. A mí me gusta sobre todo Midjourney. Midjourney es una pasada. Es la mejor. Yo creo que todavía no hay nada que la supere. A nivel artístico, desde luego. A nivel quizá para trabajar un e-commerce, pues ahora mismo Flux, Context. O sea, os le subo esta camiseta y tu foto y modelos de Antonio. Ya está. Los demás no lo hacen todavía. Pero Midjourney acaban de presentar ayer su modelo de vídeo también, que se lo están frenando en Estados Unidos la Disney y la Warner. Claro, porque deben estar... Pero ya lo tiene, claro. está en testeo ahora. Se ha ido un poco para abajo ese Stable Diffusion, que empezó muy bien. Se ha ido un poco para abajo. Primero. Sí. Confi UI para generación de vídeo e imágenes también es bastante interesante. Confi UI. Y te permite ¿Cómo además... se escribe? Confi, C-O-M-F-I, UI. Ok. Sí. Y lo que permite también es crear diferentes workflows que se pueden entregar luego a las empresas también, porque con la marca muchas veces lo que pasa es que luego no son capaces de generar assets que sigan las brands ¿no? que hemos creado, ¿no? Tú le generas ese workflow y entonces todo lo que luego genera de marca es basado en eso. Interesante. Os voy a pedir una breve conclusión final de cada uno de vosotros, o algo que queráis resumir, o algo que queráis decir especialmente. Hacemos una edición final en el final de la mesa y os voy a pedir pues medio minuto, 1 minuto, que va a ser vuestra última participación. El que quiera participar y vamos uno por Venga, uno. vale, lo tengo. La IA, ya vamos a ver, por mi parte, o ponemos a nivel personal, ya me he cansado de llamarla herramienta. No lo considero una herramienta literalmente. La considero, o deberíamos considerarla ya como un compañero de trabajo. Y creo que será la manera más óptima de empezar a utilizarla. Y en cuanto a dónde vamos, ¿vale? Creo que solo hay 2 escenarios ahora mismo posibles. Es decir, que la IA toque techo, bien porque, joder, nos lo hemos creído que esto es la ciencia ficción o porque la energía nos sobre, pero que toque techo y en ese caso, obviamente, los que estemos aquí en este nivel estaremos muy bien posicionados para seguir sacándole partido a donde hemos llegado, ¿vale? O que pase el techo, que llegue la AGI y que cambie el entorno, la humanidad completa, ¿vale? En ese caso también, pues los que hayamos estado en punta de lanza, pues estaremos mejor posicionados para enfrentarnos a lo que venga, sea mejor o peor. Esa es mi reflexión final. Yo quizás enlazando con eso también la necesaria formación en inteligencia artificial, pero formación desde la base transversal en la escuela, formación de los profesionales y la necesaria curiosidad siempre continua para seguir aprendiendo, porque es que esto evoluciona y tienes que querer estar sabiendo qué es lo que está ocurriendo y cómo aplicarlo. Y cómo aplicarlo bien, además. No se trata solo de saber de IA, sino para qué con la IA y por qué con la IA. Yo destacaría la necesidad de que las empresas se
se habiliten los espacios, los tiempos, para que las personas, los trabajadores, los perfiles que quieran o que se quiera que se desarrollen en ese sentido, pues puedan hacerlo, ¿no? O sea, dar espacio para el juego, para la experimentación. Es parar un poco a veces la dinámica de las empresas, ¿no? Que esa inercia a veces nos hace no encontrar ese espacio donde encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Diría también, así como cierre, que la IA para mí es un potenciador de la creatividad para los que son creativos, un potenciador de la eficiencia para los que son eficientes, un potenciador de la ignorancia para los que quieren ser ignorantes. Así que la IA no es más que un potenciador de lo que ya los humanos ya tenemos dentro. Yo para cerrar me gustaría decir que más que herramientas que hemos comentado muchas, yo creo que tiene que ser una transformación cultural porque ha venido a cambiar el cómo trabajamos, cómo construimos, cómo creamos. Creo que ya no hay opción, es decir, si te quieres quedar fuera, te vas a quedar fuera de verdad y te vas a quedar atrás o incluso desaparecer, que se ha comentado. Y para mí creo que hay algo que me ha gustado mucho también y es que todavía hay algo que es insustituible, que es el criterio y la experiencia humana, ¿no? Ese factor humano. Así que como cierre me gustaría enfatizar esas dos cosas. Yo cierro con mi mantra, que todo te parezca interesante, que no cierres los ojos, que seas curioso, que estés pendiente a ver de qué cosas podemos aprovechar y utilizar nuestra vida para hacerla mejor. Pero también eso que tú dices me encanta porque es pensar de verdad que nos hace a nosotros únicos, no únicos como humanos, únicos como personas, que es aquello que de mí no se puede sustituir, por lo menos por ahora. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta, ¿no? Pero por lo menos por ahora. Y eso es lo que hay que darle trabajo, darle valor y vendernos de esa forma. Pues por mi parte, a ver, decía Mario Benedetti que cuando teníamos todas las respuestas nos cambiaron todas las preguntas. Y yo creo que ese es el momento en el que estamos, en el que nos han cambiado todas las preguntas. Pero por otro lado, el ser humano en lo que es bueno es en formular preguntas. Entonces, ante la incertidumbre, lo hemos hablado, yo creo que la educación es clave. Yo creo mucho ahora en la formación al estilo renacentistas digitales, es decir, combinar las humanidades con la parte de digital. En el fondo es volver al trivium y al quadrivium de los clásicos. Y por rematar, como sabéis que me gustan las citas, hay una de Derek Bock, un antiguo presidente de Harvard, que decía que si usted cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia. Bueno, millones de gracias por participar, creo que ha sido súper interesante. Muchas gracias Iñaki Tobar, socio y manager, CCO de Webpositor, María Lázaro, socia directora de Mayansi. Muchísimas gracias Ernesto Bustamante, consultor y profesor en Aula CM. Muchas gracias Diego Méndez, CTO de Taylor Hub. Muchísimas gracias Daniela Goicoechea, CEO de Brandcrops. Y muchísimas gracias Antonio Sarrona Citores, abogado, empresario y profesor. Ha sido un placer, creo que el espectador le va a servir muchísimo y nos vemos en la próxima reunión de agencias o en otras ocasiones. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Gracias.